por aquí. La tomas en la cafetería Venecia. Este es podcast verité, o sea, ya no me da más de sí. Que bueno, yo lo que la famosa ruta hacia 2024 que yo había siempre comentado, ya por fin he llegado, para hablar de los 3 volúmenes de cine y ocultismo y de Weird TV que tenemos aquí. Bueno, antes que nada, ya habíamos hablado de por qué hacer una colección de cine y ocultismo en vez de cine de hamburguesas. Sí. Pero a mí me hace gracia que hasta cierto punto yo veo que en los 3 libros hay por lo menos una película que sirve como para, entre comillas, excusa o como que vertebra un poco cada libro. Estoy pensando, por ejemplo, en el de Voodoo, La serpiente del arco iris, desde el punto de vista, es un folk horror, obviamente, El hombre de Mimbre, y a lo mejor ya en el cine satánico o el Satanic Pacto mefistofélico ya está la cosa más repartida, ¿no? Está el exorcista, está Pactar con el diablo. No sé yo si eso es cierto hasta cierto punto. Sí, yo puedo hablar especialmente del libro que yo coordiné, de lo que hicieron Dani y Xavi. Quizá ellos te darían instrucciones más claras y más precisas, pero en mi caso sí que el terror rural y paganismo, El hombre de Mimbre era la película clave. De hecho, el faro que nos ilumina era el título del capítulo en el cual estaba incluida, y la trilogía original, la trilogía impía del folk horror, que la completa La Garra de Satán y The Within del General, debían tener amplios artículos, y también tenía que centrarme un poquito en las visiones más modernas del folk horror, y en ese sentido se encargó Oscar Sueiro de hablar largo y tendido de La Bruja y de Midsommar. Y yo añadí un poco a Feeling England, que es una película que hasta que no escribí para este libro no fui capaz de entender en su total belleza. Luego que la primera vez que la vi es una película que me dejó un poco frío y que la redescubrí. Seguro que Dani tenía en mente vertebrar su libro con La serpiente del arco iris, porque se ve buena tinta de que es un libro que le fascina. Y es una película que le fascina y está basada en un libro que le fascina. Y Xavi probablemente siguió los mismos derroteros. Bueno, yo también tengo que decir que me pasó un poco lo mismo con El corazón del ángel, que es una película que también en el libro sobre cine satánico se le da se estudia con mucha profundidad, y yo en su día recuerdo ver y pensar, no me gustó mucho, no sé yo si... Yo El corazón del ángel es un poquito al revés. Creo que de joven me impresionaba más que ahora, quizá porque la sorpresa, bien conocida hoy en día, la hemos visto muchas veces, pero cuando tienes 15 años o 14, a lo mejor es algo que te vuelve del revés, ¿no? La última vez que la vi me volvió a agradar otra vez. Fue la época en la que también vi por primera vez La escalera de Jacob, que es una película de los 90 que no había descubierto hasta ahora y con la que tiene ciertas... Con Tim Robbins, ¿no? Con Tim Robbins, sí señor, dirigida por Adrian Lyne, aunque es un Adrian Lyne que se ha transmutado en Leonard Parker durante esas 2 horas, porque se aleja un poco de la imagen que tenemos del Adrian Lyne de Atracción Fatal y de Lolita y los thrillers eróticos y demás. De los 90. Exacto. Y sí, yo creo que son películas que te dan mucho juego a la hora de escribir sobre ellas, sobre todo, y por eso a lo mejor es más fácil establecer un canon en películas de este tipo, que son como más jugones, ¿no? Por decirlo así. Claro, tengo que decir que obviamente el volumen dedicado al cine satánico ha viajado conmigo estos últimos meses, y cuando me tocó cubrir la boda aquella de Baltasar Garzón en Navas de San Juan, vamos, el hotel me lo pusieron en Sabiote. Y esta cosa que pasa a veces con la gente que lleva hoteles rurales, que desayunas allí tranquilamente y de repente, claro, te ven con el libro y entonces dices, ¿qué estás leyendo? Y si me ve para abajo, me lo coge, claro, cuando ve la portada se ve el hombre diciendo, bueno, sí, qué susto, claro, ¿no? ¿Qué clase de huésped tengo aquí, ¿no? Qué blasfemo. Y claro, yo también pienso que, porque es la siguiente reacción a la gente cuando le hablo de que estoy leyendo estos libros, que es, ¿pero tú crees en esas cosas? Y me hace gracia porque como diciendo, claro, la gente te puede preguntar si tú crees en Satán, te preguntas si crees en el vudú, pero ya, si crees en el folk horror ya es como que más... Si te vas a un hotel rural claro, a preguntar si crees en el folk horror, tienes un problema, porque claro, a lo mejor ellos lo practican y te cocinan esa noche, ¿no? Y te sirven en el plato. No, pero mira, ahora te voy a decir en primicia y en petit comité que el próximo libro irá sobre ufología, y lo voy a coordinar yo de nuevo. Salvo que, grabando, te das cuenta, ¿no? Sí, salvo que Víctor no se adelante con el suyo, que irá sobre percepción extrasensorial. En realidad es el turno de Víctor, pero si vemos que él va con retraso, porque la vida no se nos echa encima, pues ya veremos.
Pero estoy leyendo muchísimo sobre ufología. Y yo personalmente nunca he visto un ovni. Y cada vez que he oído a una persona que me ha dicho que ha tenido alguna experiencia con un ovni, por muy abierta que tenga la mente, no creo en ello 100%. Pero ahora he descubierto, primero leyendo a John Keel, sobre todo la octava torre, y a Patrick Harpur, me han dado una visión sobre este mundo que no conocía, que es la de el ovni existe, pero de manera no literal, sino como representación del inconsciente colectivo, o incluso como parte de la estructura de la Tierra, ¿no? Como el anima mundi, una representación. Ten cuidado que estás enlazando con el fenómeno humo, ¿eh? Lo sé, pero también vi el documental de humo, por cierto, el de Movistar. Yo entrevisté al autor de Caso Humo, ¿cómo se llama? Eduardo Bravo, perdón, un poco más así. Y que un poco creo que se basó el documental en el libro que le había publicado. Y claro, es también un libro con muchísimas ramificaciones. O sea, pero lo que me hace gracia es que al final el caso Humo acabó siendo pues lo de siempre. O sea, que decir, era la motivación última era crear una secta, lo de siempre, para ganar y para follar. Sí, en su caso, para tener un pequeño grupito de sadomasoquistas. Sí, al final se acaba reduciendo. Por eso esas visiones de Harpur y de Keel también, porque te bajan a nivel terrestre todas las cosas. O sea, si lo que estás viendo es una representación de ti mismo, probablemente acabes respondiendo a tus pasiones más bajas, ¿no? Y también el mundo de la ufología, el interés me lo despertó mucho Expediente X, porque soy ese tipo de adolescente, y una cosa fantástica que tenía Expediente X es que por mucho que a lo largo de la serie Mulder descubría que había una conspiración por parte de unos alienígenas que habían pactado con el gobierno, etcétera, etcétera, nunca te hablaba de la raza extraterrestre, apenas sabíamos un poco del cáncer negro, de aquellos pero nunca se metía del fregado de decirte que había otras galaxias, ni... O porque habían secuestrado las hermanas de sí, al final quedaba como muy opaco todo aquello y demás. Y eso me parece una buena presentación porque miraba la conspiración terrestre. Lo que hacían los extraterrestres, una de las cosas que creo que Chris Carter pensaba es, total, no lo vamos a entender. O sea, ¿por qué le vamos a dedicar tiempo a ello? Bueno, eso entronca con una cosa que me acuerdo que en su día escribió Fernando Sabater, que decía que el impacto cultural que nos podía provocar el encontrar con una cultura alienígena, seguramente nos destrozaría a un nivel intelectual, y porque no somos capaces de entender. Exactamente, es que hay, no sé, China Mielville, y no me acuerdo, uno de los últimos libros donde si tienes que explicarle a un extraterrestre que no entiende la literalidad, o sea, solamente entiende las cosas de manera literal, con lo cual le tienes que hacer representaciones teatrales de lo que tú quieres decir, porque claro, ese sistema estamos aplicando la fantasía para definir cómo podría ser las 1000 opciones posibles que tendría la vida terrestre, que a lo mejor, mira, estos aplausos que estamos oyendo, imagínate que se comunican mediante chasquidos, ¿no? O sea, ¿cómo estableceríamos? Como la gente que aplaudía en Blue Jean, el videoclip de Blue Jean. No, exactamente, que al final es la referencia para todo. Ahí, la primera de varias, seguramente. Pues eso, volviendo al tema que habíamos empezado, seguramente también encontraría una manera de vertebrar a través de algunas películas. Obviamente Encuentros en la tercera fase será una de ellas, Expediente X, la película, aunque sea una excusa para hablar de la serie, será otra. Pero lo cierto es que cuando lees sobre estos temas, la ufología es muy diferente al folk horror, porque el folk horror no deja de ser un género. Yo recuerdo que, me parece que lo comentamos en el podcast anterior, cuando Dani diseñó el libro de Voodoo, se basaba en una religión. Pero el folk horror no es una religión, el claro, folk horror es un subgénero, con lo cual la estructura que tuve que hacer fue distinta. Yo no podía hablar de la historia de un subgénero como él hablaba de la historia del vudú en Haití y demás. Claro, pero a última hora también uno se da cuenta, leyendo el libro de vudú, leyendo el libro sobre el satanismo, que en realidad no existe tal cosa como el vudú per se, ni existe tampoco el satanismo per se, ¿no? Es decir, a ver, Antón Lavey tendrá su opinión al respecto, pero es decir, que no hay en sí una cosa que tú digas esto es satanismo y tiene una función, lo cual me lleva a la pregunta original, que es, ¿tú crees en Satán? Y lo más importante, ¿renuncias a todas esas enseñanzas? Si quieres Satán como figura simbólica sí, porque está ahí, como figura literal no, claro. O sea, si se le da forma a algo en el imaginario social y en la estructura
antropológica y sociológica de las cosas, existir existe. Claro. Es como tú puedes preguntarme, ¿existe Superman? Y yo te digo sí, porque yo tengo un cómic de Superman y te lo enseño y aquí está. Otra cosa es que exista literalmente. Luego creer en ello es que no realmente, no practico ninguna religión, me interesan mucho cómo funcionan, porque dicen mucho sobre cómo funcionan pues, las estructuras mentales que nos hacemos. Pero creer en... no lo sé, a veces me gustaría creer en estas cosas. Bueno, claro, pero es que a mí se me debe hacer cuando una de las citas favoritas de mi hermana es, que no me acuerdo ahora de quién es, que es el mejor truco de Satán es hacernos creer que no existe. Sí. Claro, pero que dices tú, bueno, pues, ¿y si existe? ¿Con qué propósito? Claro, también lo decía Kaiser Sosé al final de Sospechosos Habituales. Y era un buen truco el que tenía Kevin Spacey, que también utilizó luego el propio Kevin Spacey. Sí. No soy pedófilo, soy homosexual. Ok, gracias Kevin. Pero realmente, claro, sabemos cómo funciona. O sea, tendríamos que irnos a una visión de algo que hemos llamado Satán desde hace, pongamos, 20 siglos, pero que si nos vamos más atrás nos tendríamos que ir al principio de las tinieblas de John Carpenter o a Stone Tape de Nigel King, sí, o un mal primigenio, en el sentido de que fuéramos todos un poco... no recuerdo ahora el nombre del pensamiento, pero bueno, que creyésemos en la luz y en la oscuridad y no en la interpretación de la luz y la oscuridad. Claro, esa idea de materia-antimateria, ¿no? Que al final es esa idea del contrario, del enemigo, pero el enemigo aquí, a lo que sea, es un tipo de enganche con lo de Groucho Marx, la canción que tiene I'm Against It, ¿no? Que cuando mi mujer me está embarazada, me digo lo que sea, estoy en contra. Sí, exacto. Vuelvo a Patrick Harpur, a lo mejor en la representación del inconsciente colectivo sí que existe Satán. Y a lo mejor ahí es un punto interesante, porque es una criatura a la que hemos dado forma. Pero ha ido variando también, no creo que signifique ahora lo mismo que significaba en el siglo VII. No. Hoy ya en el siglo VII a.C. Exacto, a lo mejor tenía otro nombre era, no sé, Mr. Johnson, ¿no? Claro, se dedicaba simplemente a tocar la flauta de pan y poco más. Que eso también entronca con una película que se estrenó relativamente hace poco, que es el último Late Night with the Devil. Gran experiencia. Sí, a mí me hizo mucha gracia porque es como todo ese cine satánico, toda esa preocupación por las sectas satánicas y tal, se hubiera reconcentrado en una película para la segunda década del siglo XXI. Y además está ubicada en los 70, claro. Porque es en esa época donde funciona. Es hacer un cine satánico contemporáneo, yo creo que es bastante complicado. O sea, la última experiencia que hemos tenido quizás es la primera profecía y vuelve a reubicarse en los 70, porque quizá en esa época todavía el catolicismo estaba realmente siendo una fuerza. Es que vamos a ver la fuerza que tuvo El Exorcista y cómo la Iglesia Católica se posicionó en su contra en su momento, durante la fecha de su estreno y demás. Y sin embargo ahora uno piensa, caray, pero si El Exorcista era casi una campaña a favor de la Iglesia Católica, ¿y cuántas películas posteriores, explotaciones, exorcismos en Georgetown, o en el Vaticano, o en Jacksonville o donde sea, que vuelven a jugar? Sin olvidar los de Italia, que también... Exactamente. Pues yo creo que el Late Night with the Devil concentra muy bien el contexto de esa época, está situado en el lugar correcto, y luego cómo lleva el efecto del Late Show me parece tan bien resuelto y tan entretenido. A mí solamente hay una cosa que me falló, que es, por cierto, de todas las películas que vamos a hablar aquí, puede haber spoilers. Sí, quedáis. Sí, cuidado. Que al final, cuando es el gran guiñol de que se le abre la cabeza a la niña y tal, y el presentador desaparece entre bambalinas, y claro, yo digo, bueno, ¿y cómo pasa de ahí a todo lo que pasa después? ¿Sabes? Como quien dice, la ensoñación que tiene con la mujer y tal, ¿en qué momento ha pasado eso? Y me hace gracia porque una película que hasta cierto punto te lleva de la mano explicándotelo todo, ahí pega un salto y... Sí, quizás se toma una licencia un poco... Sí, claro. Bueno, a partir de aquí ya free. Móntate tú. Aquí el fan footage a tomar por culo. Ya aquí... Sí, es verdad. Ahí se salta un poco las leyes que ella mismo había organizado, pero creo que tiene...
esta forma tan festivalera, como que no se lo tengo muy en cuenta. No me pasó eso, mira que otras veces con otras películas ese tipo de detalles me fijo más. Pero festivalera por ser película de festival o festivalera de alegre, de... Para mi punto de vista, bueno, las dos cosas. Yo porque la vi en el Festival de Sitges, la vi a la 1 de la madrugada, me colé con una cerveza en el cine que había siglos que no lo hacía y la disfruté un mogollón, pero luego quizá porque estaba en ese estado, pero la interpreté como una película muy de que no me la tomaría enormemente en serio, no creo que sea su función, y por eso a lo mejor no me puse tan exigente como con otras. Quiero decir, Historia del Oculto, que es una película con la que tiene bastante en común, la película argentina de Cristian Ponce, vale, tiene un toque un pelín más solemne, sin llegar a serlo, y sin embargo hila todo mucho mejor, porque quizás es más consciente de que, ojo, aquí se los puede tomar más en serio. A mí lo que me hace gracia es que ha sido una película que yo creo que ha tenido que tener muchos apoyos, pero es también un poco como una carta de amor a ese tipo de cine, ¿no? Y viéndolo así, claro, yo me acuerdo que estaba viéndolo empezar y digo, ¿cuántas productoras aparecen al principio de...? Y encima tiene que tener filming, o sea, que habla de, joder, tío. Sí, no, es verdad. Como carta de amor a ese tipo de cine, creo que aparte de que no está tan extendido el falso programa de televisión, o sea, el clásico es Ghostwatch, y estamos hablando del año 92, creo. Alternativa 3 es anterior, que era aquel de hay una conspiración, de estamos la fuga de cerebros, que nos están enviando a Marte. Eso lo emitió Jiménez del Oso y lo coló como programa que él te dejaba en abierto, puede ser real o no. Sí, y en Corto Milenio también ha hecho alguna amago. Sí, exacto. Pues claro, y por fin hay una película que homenajea a esto, porque hasta entonces en sí mismo todo eran homenajes, pero eran homenajes a lo mejor a una circunstancia o a algún golpe de efecto, ¿no? El programa, el talk show con fantasmas o tipo 60 minutos con intervención sobrenatural. Sí, o los especiales de Todos los Santos, de la Noche de Todos los Santos, del 1-3. Sí, exacto. Salta una bombilla y todo el mundo me dice, ha pasado algo. Pero sí. De otra forma, también yo creo que hay una cosa interesante de ese cine satánico de los 70, que yo me gusta entroncarlo con una cosa que decía Jack Nicholson en el documental sobre Stanley Kubrick, que decía, cuando estaban haciendo el Esplendor, le dice pues, Stanley Kubrick, bueno, esta es una película hasta cierto punto optimista. Que decía Nicholson, ¿por qué? Dice, porque es una película sobre fantasmas, y si hay fantasmas es que hay vida después de la muerte. No sé si ese tipo de vida sería muy esperanzadora para después de la muerte, pero bueno. Y hasta cierto punto ese cine satánico de los 70 también tenía ese germen de la salvación, ¿no? Porque, quiero decir, de hecho, en el final de Damien, la profecía 3, buena parte de lo que le sucede, lo que le acontece a Sam Neill es buscar al segundo venimiento y matar al segundo venimiento. Bueno, a mí me pasa que con la vida más allá de la muerte creo en ella los lunes, no creo en ella los martes, vuelvo a creer en ella los miércoles, hay momentos en mi vida en los que creo que somos producto de la naturaleza y formamos parte de la tierra y cuando te acaba, se acabó. Luego hay otros momentos en los que creo que no es posible, tiene que haber un diseño, por lo tanto tiene que haber algo más, pero entonces llego a la frustración esta que produce cuando hablo con mis amigos o conocidos creyentes en algo, en lo que sea, siempre te hablan del concepto de prueba, y eso lo veo tan, sí, estás aquí porque tienes que pasar pruebas, entonces pienso, hostia, entonces es como trabajar en una empresa, o sea, estoy siempre luchando por no poder escapar ni siquiera más allá de la muerte, con lo cual no sé si me satisface ese pensamiento. De nuevo es como un poco con la vida extraterrestre, si hay una vida más allá de la muerte, a mí lo único que me convence es que es incomprensible en este momento, y como me voy a morir, pues ya lo sabré. Hasta entonces, o sea, me interesa a nivel fantástico especular sobre ello, me estimula muchísimo, y como estímulo me vale que sea una prueba o que haya un infierno o que no lo haya, o el más allá de los sueños de Richard Matheson, este concepto mucho más mental, el libro, la película con Robin Williams, dejémoslo a un lado porque no tengo un recuerdo horroroso. Sí, bueno, bien, Max von Sydow como Dios, no, eso por lo menos. Yo me leí el libro el año pasado y claro, creo que es un hombre que ya estaba como pensaba mucho en la muerte y desarrolló una teoría en base a una serie de libros que él había leído. Y bueno, interesante, pero y nunca había visto este tipo de teoría muy basada en una especie de ciencia ficción, New Age, un poco lo que fue Richard Matheson en los últimos años de su vida. ¿Por qué no? El libro estaba bien, pero vamos, de ahí a creerme que esto es la vida. no, claro. Pero bueno, yo no sé si eres una persona de fe, pero la gente de fe
Claro, yo es que para mí es como... La fe es algo, debe ser muy parecido a la intuición, o la tienes o no la tienes, y cuando la tienes crees en ella y no sabes explicar por qué. Pero claro, yo lo llamo intuición, no lo llamo fe. O sea, por eso yo tenía un padre creyente y comprendo que a él le hiciera mucho bien la religión, yo en eso no me meto, quiero decir, pero a mí nunca me funcionó igual. El problema que tiene la muerte es tenerle miedo, y lo bonito que nos da el cine y la televisión y la fantasía en general es verla sin miedo, pensar en estructuras y en posibilidades que nos pueden gustar más o menos, pero que nos abren la mente, ¿no? De cierto modo. Y en un momento dado podemos salir del televisor de alguien y provocarle la muerte a 10 días después de haber visto. Por ejemplo, quedarnos atrapados en un hotel para siempre porque no hemos superado las pruebas que nos habían ofrecido ahí. Un poco de eso, obviamente, estoy entroncando un poco con Weird TV. Estamos hablando antes de empezar a grabar que había ya... No había pocos volúmenes. Bueno, hablamos en castellano, porque ya si nos ponemos con la literatura en inglés, apague vámonos. Pero, ¿en qué crees que se diferencia Weird TV como ensayo de tele de culto de otros ensayos de tele de culto? Que en la televisión de culto está tratada, como se solía hacer en mi juventud, en los años 90, como algo minoritario. O sea, las series de televisión, el concepto de culto ahora se interpreta de otra manera a cuando yo lo entendí. El culto era algo que seguía un público fiel e irrompible, pero pequeño. Y ahora un culto, en los medios generalistas se te habla de Star Wars o de Juego de Tronos, que para mí son fenómenos, sí, son fenómenos masivos que generan millones y millones. Eso no es un culto. O quizá ahora sí, porque ha cambiado el término, pero yo vuelvo a reubicarlo en series de televisión que tuvieron un seguimiento pequeño, en algunos casos más bien que otros, en algunos casos llegando a convertirse en fenómeno sociológico, porque esto ha ocurrido con algunas de mis series favoritas. Twin Peaks, podríamos decir, vamos a ver, de referencia a Bowie, ahora la de Twin Peaks. Twin Peaks es un caso muy curioso, porque empieza siendo un fenómeno sociológico que se convierte en una serie de culto y ya se queda ahí. Nunca ha vuelto a ser un fenómeno sociológico como lo fue en 1990. Expediente X es un caso al revés. Empieza siendo un culto. Vamos a hablar de Expediente X en España. Empieza siendo un culto, sí. Se convierte en un fenómeno sociológico durante 3 o 4 temporadas, y Telecinco se encarga de sabotearla lo suficiente para que vuelva a ser un culto. Que hasta cierto punto nos deja ser un poco incomprensible, ¿no? Porque quiero decir, tienes una serie que sabes que funciona en Estados Unidos, la traes a España y de repente empiezas a programarla, abres perspectivas, le cambias de día. Entiendo mucho más la lógica del más allá y del satanismo que la de los programadores de Telecinco, que deciden poner Expediente X a las 2 de la madrugada un domingo, y luego, claro, parece que estén buscando una excusa para decir, ¿veis? Como no tiene audiencia, vamos a cancelarla. Las 2 últimas temporadas ni se llegaron a emitir. O sea, en España, lo de Robert Patrick y Anna Gibbs, aquí tuvimos que ir a la Fox. Eso era pasto de las revistas de ciencia ficción extranjeras, que de vez en cuando te llegaban por golpe del destino al Corte Inglés o lo que fuera, y dices tú, Robert Patrick, aquí que hace que termine todos, ¿no? Exacto. Pero bueno, decidieron convertirla de nuevo en un culto, y de hecho en algo que desapareció de las pantallas y que tenías que pelear por conseguir. Esta es otra cosa que también yo concibo como culto. Un culto exige un sacrificio, ¿no? Quizá demasiado folk horror, me ha acabado triturando el cerebro, pero y un sacrificio que yo hacía para ver American Gothic era quedarme hasta las 2 de la madrugada despierto con mi cinta ahí preparada para quitar a los anuncios, porque no me valía solo con un programa de vídeo, tenía que quedarme ahí para que, y a lo mejor te lo pasaban sin anuncios, porque sea ahora. O VR5 con Lois Singer, que creo, esta la he descubierto después, pero creo que le daban a las 6 de la mañana o a las 7, como Babylon 5 en su día. Y luego otras series que han sido inéditas en nuestro país y que tienes que recurrir a o ediciones extranjeras en DVD, que a mí me gusta todavía coleccionar ese tipo de cosas. Si vienen con unos subtítulos en inglés ya me conformo, si vienen en español fantástico. ¿Te con un gato dientes? Exacto, si son en inglés aún ok, si son en otro idioma con los secos, pues ya depende de qué idioma y de la gana que tenga. Y si no, directamente de la descarga alegal. No vamos a decir ilegal, porque descargar algo que no pertenece en sus derechos a nadie en España. Y que no se ha ido en físico. Exacto, tampoco está. Se queda en ese limbo. Está en ese limbo. No es legal, pero tampoco es ilegal ni alegal. Por mis santos narices, porque no estoy.
Y si no, hay una cosa llamada YouTube que nos ofrece una cantidad de series que a veces creo que no le prestamos la suficiente atención, y yo he descubierto ahí, pues no sé, capítulos de Omega Factor, aunque me lo he acabado comprando en DVD, o Zafiro y Acero, se puede ver directamente en YouTube con subtítulos en español. Si no dominas el inglés, casi mejor que la veas. Bueno, o Spicy City, la serie de... Sí, Spicy City está en serio. Aquí Sí, porque también hay gente que la ha subido a YouTube, te quiero decir, y pues encima doblada al castellano. Pues claro, y es raro que te venga, o sea, seguro que no es legal, pero seguro que Ralph Bakshi y sus representantes no van a ir por YouTube persiguiéndote. Ellos precisamente él querrá que la veas, y yo creo que se cabrea a esas alturas de su vida. Estoy aquí elucubrando mucho. No, yo creo que sí. Yo por lo que he leído sobre Ralph Bakshi, yo creo que a él cualquier tipo de reconocimiento le vale. Ese sitio está bastante bien, ¿eh? O sea, una serie con sus contras, pero me sorprendió. Aparte me la encontré en HBO, me encantó. Tuve HBO, me lo quité una temporada, me lo voy a volver a poner seguramente, pero me encantaba bajarme al barreño y lo que tenían ahí. Y me la encontré fondo de todo, no sé. Suele pasar. De todas formas, también Zafiro y Acero me hace gracia porque es ese tipo de serie muy inglesa, de todo en interiores, todo grabado con... Y un poco entroncan con ese tipo de... Por ejemplo, me acuerdo de una adaptación de Otra Vuelta de Tuerca, no sé si le habrás visto, que también era muy inglesa, con también esa... O sea, en ese momento uno no lo sabía, pero con el tiempo uno se va enterando, tenía esas grabaciones en vídeo de aquella época, en interiores, y 16 milímetros para exteriores, un poco más hacían Monty Python con el Circus. Sí, exacto. Claro, y esas cosas que en aquel momento yo entiendo que eran cosas que como que eran costumbre de este tipo de producciones, pero que cuando tú eres pequeño y lo ves, te choca un montón. Sí, a mí se me ha quedado muy grabado. Aparte, es algo que yo creo que no es nostalgia, sino que entronca con ese concepto llamado hauntología, como lo llamaba Jacques Derrida, o espectrología, que por desgracia esta traducción ya no se utiliza, pero me encantaba, que habla de el futuro que nunca llegó, ¿no? Hay una serie de imágenes del pasado que te evocaban cuando tú eras pequeño o eras un niño, un futuro que iba a llegar y que no llegó a ser de esa manera. No sé, una canción de John Foxx o de Gary Newman, cuando lo escuchabas en 1980 pensabas el pop va a ir en esa dirección, y no, tomó un camino. El propio Gary Newman tomó un camino totalmente diferente. Pues con la televisión me genera un no sé qué muy extraño ver estas series, como una especie de comodidad nostálgica, pero no solo eso, sino como de fantasmagoria, de un espectro que se resiste a morir y que se ha quedado en mi cabeza. Lo digo porque ahora mismo, no la incluí en el libro, pero ahora mismo estoy viendo The Omega Factor. Ayer a las 4 de la mañana me vi el episodio 6, por cierto. Me está pareciendo brutalísima, la estoy adorando cada capítulo, y me despierta mucho esa sensación. No sé si porque en TV3 en mi infancia daban muchas series de la BBC que tenían este formato que te acabas de decir, Hotel Fawlty, ¿no? Cuando Basil salía del hotel, de golpe veías en cine todo, y Omega Factor está toda hecha en vídeo, incluso los exteriores, es un caso muy raro de ese entonces. Pero me transporta a un lugar, es como una dimensión paralela donde se nos dijo que iban a hacer las cosas de una manera que no han sido. Es como una cueva perdida del espacio y del tiempo, en el que me siento muy, muy cómodo. Pero claro, ahí es complicado, porque yo creo que también ahora gente, o durante mucho tiempo, ha entendido que televisión de culto era televisión un poco ese torbellino que todo la atrapa, que son los 80. Entonces la gente entiende que, por ejemplo, ay, ¿te acuerdas del equipo A? ¿Te acuerdas del gran héroe americano? ¿Te acuerdas del halcón callejero? Y la gente piensa que eso es televisión de culto. Claro, yo creo que eso es nostalgia televisiva. Claro. Culto, en los 80... Quizá podría, claro, volvemos a los mismos, algo que fue un fenómeno masivo en España y quizá en Estados Unidos las primeras miniseries, pero luego me resulta más raro porque quizá Cazadores de Sombras, que es otra creación de que me hace gracia que la nombras en el libro pero no la desarrollas, y era de mi favorita junto con Lotería, pues fíjate, Lotería la recuerdo, pero Cazadores de Sombras he de confesarte que no vi ni un capítulo. ¿No? Y estaba programado un texto en este libro, pero que finalmente no pudo ser, quizá para el volumen 2. Pero Cazadores de Sombras es una de esas series que, como The Omega Factor, que estoy cumpliendo ahora con estas padres de Expediente X, padres, aunque... Bueno, Cazadores de Sombras era un poco el modelo
previo de Expediente X, porque tenía un investigador que estaba a topísimo con que todo era sobrenatural y otro que hacía del escéptico. Mi hermana Judith, a la que mando un saludo desde aquí, ella sí recuerda haber visto, posiblemente yo vi algún capítulo con ella, pero era pequeño, no me acuerdo. Pero ella me decía que tenía mucho humor. ¿Tú recuerdas Sí, que era así? sí. Claro, el Expediente X tardó, luego tuvo algunos capítulos. Bueno, y también porque yo creo que en Expediente X el humor a lo mejor era pasar un poco como con Twin Peaks, que con una serie tan solemne, cuando metes el humor tiende a ser demasiado idiota. Sí, aparte de Expediente X era como cuando ya llevaban 2 temporadas, hicieron como un capítulo de prueba que era Humbug, que era de humor, donde salía Mike Anderson, el enano de Twin Peaks, vale. el del circo ambulante. Y como que a partir de ese capítulo funcionó y ya empezaron a hacer pues de las cucarachas, la guerra de los coprófagos, y cada año pues tenían sus 2, 3, 4 capítulos de humor. Siempre he odiado cuando veo rankings de Expediente X de los mejores capítulos que el número 1 sea Bad Blood, que yo lo veo como muy simpático como episodio de humor, pero jamás en mi vida lo pondría como el mejor capítulo de una serie a la que siempre me tomé mucho más en serio que eso. Bueno, de todas formas sí que es verdad que el volumen se empieza, bueno, no me acuerdo si se empieza, pero creo que es, o por ejemplo una primera, la de Kolchak, bueno, las TV movies de Kolchak, que hasta cierto punto también entroncan con una tradición muy de los 70, ¿no? De la serie de detective o de periodista, o como tú muy bien dices en el libro, al igual que pasaba con V, el periodista era como un poco el héroe de la función y ahora se acaba transformando un poco como con todo lo contrario. Sí, wow. Claro, es que son cosas con las que me crié. El periodista era un héroe arquetípico, ¿no? Desde todos los hombres del presidente hasta Lou Grant, y luego pasando por estos héroes arquetípicos de la televisión, ¿no? Mike Donovan en V, Edison Carter en Max Headroom y el propio Carl Kolchak. Kolchak, periodista desveriguado, achaparrado, de vuelta de todo, que trabaja cínico, con su sombrero de paja y su traje cutrongo, que se volvía así porque tenía acceso al mundo del oculto y veía que había una serie de cosas que no funcionaban en nuestro mundo como deberían, pero tampoco podía hacer nada contra ellas. Pero bueno, intentaba revelar la verdad a la gente. Puede que muera con Expediente X, volviendo otra vez a Expediente X, que está siendo como este agujero negro que lo está jodiendo todo. Pero claro, a la figura del periodista, el señor que nos hace artículos de los 10 mejores peinados de Kim Kardashian, el siguiente te sorprenderá, y este tipo claro, se ha vuelto una profesión un poco, seguro que hay periodistas que hacen su trabajo lo mejor posible, pero no podemos romantizar la profesión como hacíamos. Bueno, porque también estamos en esta etapa de cinismo, un poco también creo que yo, de posmodernismo del siglo XXI, que ya cualquier profesión se ve como mucho más, o sea, se ha dejado un poco también de idealizar incluso, fíjate tú, la profesión médica, que durante la pandemia parecía que estuvimos en un pedestal y al final siempre uno vuelve a poner a la gente un poco con los pies en la tierra, como diciendo, bueno, es un médico, es un no sé cuánto, pero al final también es una persona y tiene sus diablos, tiene sus fallas como cualquier otro ser humano. Sí, aparte de que la llegada de Internet ha cambiado tanto todo, el hecho de que tengamos tanto acceso a la privacidad de la gente hace que a veces, o sea, a ver si me logro explicar porque es un tema delicado, pero quizá era más sencillo idealizar las cosas cuando no podías ver lo que había detrás. Ahora, cuando ya empiezas a ver las flaquezas de alguien, o sea, si ahora olvidémonos de Superman, conociéramos a Clark Kent y viéramos su canal de YouTube, a lo mejor pensaríamos, pues este Clark es medio tonto. Y al final, en teoría, eran 50-50, ¿no? El bien que hacía Clark como periodista era la mitad de lo que hacía Superman como héroe de Krypton, como superhéroe, pero al final nos vamos a quedar solo con Superman, y ni eso, porque si Superman tuviese un canal de YouTube también diríamos, el tío este viene a otro planeta a mí a decirme lo que tengo que hacer, ¿sabes? Eso entró un poco como, por ejemplo, a la gente habla de Tolkien, incluso yo de vez en cuando he hablado de Tolkien y alguien salta como, bueno, pero es que Tolkien defendía a Franco, o le pareció muy lo que había hecho Franco con España. Y digo, a ver, Tolkien era católico, entonces claro,
él dentro de ese, aparte que era un inglés muy inglés, entonces la cosa que pasaba en Fuera de su país la veía con cierta distancia. Entonces claro, cuando él pensaba que le parecía muy bien lo que ha hecho Franco con España, se refería yo creo que a una cosa, no creo que tampoco se pueda tildar a Tolkien de franquista. Pero claro, nos metemos un poco en esa... Es un poco parecido a lo que pasa con Lovecraft y el racismo. Claro. Bueno, pero a ver, sí que es verdad que Lovecraft nunca dejó de ser racista. Lo que pasa es que tenía también esta tontería de ser racista, pero no mucho, no era un racista, o sea, tenía un sentimiento racista, pero no era de Ku Klux Klan. Y tampoco hubiera apoyado al clan, creo yo. Sí, hoy en día pasa con escritores como Dan Simons y sus ataques a Greta Thunberg en redes sociales, o Orson Scott Card y su posición anti-LGTB y demás. Y claro, por otro lado pienso, yo ya me leí el juego de Ender y es un libro que me gustó mucho en su día. Yo ya no puedo borrarme eso de la cabeza, por mucho que no me guste lo que piense Orson Scott Card. Entonces volvemos al clásico separar al autor de la obra, porque no te queda más remedio. Pero es que no te queda más remedio, y además es que, salvo que conozcas al autor y que vayas a tomar cañas con él, tampoco puedes hacer nada. Quiero decir, ¿cuántos fans de Morrissey ahora están desencantados por cómo es Morrissey? ¿Pero acaso ¿Cómo es en general? ¿Cómo es en general? A mí personalmente nunca me ha caído bien y no soy un gran fan suyo. Pero tampoco es que nadie se vaya a tomar cañas con Morrissey. O sea, claro, tú tienes que escuchar su música y es lo que te va a gustar. Yo soy ideológicamente contrario a lo que piensa James Ellroy, pero me encanta ir a ver charlas de James Ellroy. Ya sé que no va a decir, no va a opinar, se va a cagar en Jim Thompson, va a dar unas opiniones políticas que no me van a gustar. Pero por otro lado no espero otra cosa de alguien que hace novela negra, porque a lo mejor quiero que conecte con esa parte de mí donde espero y eso de alguien también. Claro, pero eso también entronca. Hace poco vi un vídeo en YouTube que hablaba sobre el hecho de estos eternos reboots, recreaciones, por ejemplo la serie de Watchmen, y mencionaba también la serie que se va a hacer ahora en HBO sobre Harry Potter, y un momento decía, bueno, si alguien todavía quiere seguir dándole dinero a J.K. Rowling, como diciendo, claro, J.K. Rowling, que ha sido durante estos últimos años muy criticada por, en fin, transfoba, por plantar historias homosexuales en Harry Potter que después no se producen en ningún momento, en fin. No soy experto en Harry Potter, ni en J.K. Rowling, tampoco lo soy en Tolkien realmente, pero no sé qué pensar. Quiero decir, si ya has leído, es como... Vamos a usar como ejemplo otra vez Expediente X. En Expediente X los dos protagonistas son blancos, heterosexuales. Igual aparecen dos negros de importancia en toda la serie, que son el señor X y el superintendente de mal de las futuras Kersh, que no son personajes muy positivos que digamos. Claro, y supongo que si hoy en día te planteas hacer Expediente X, puedes pensar, ostras, realmente no estábamos siendo muy justos con la gente de raza negra o con las personas homosexuales. Puedes querer reinventar, es lo que va a hacer Ryan Coogler, ¿no? Vamos a hacer un Expediente X más... Pero en el fondo, la obligación que tienes es contar buenas historias. Claro. Lo otro ya saldrá de forma natural. Que Ryan Coogler vaya a poner un personaje de raza negra de personaje principal, pues igual es lógico, porque al fin y al cabo él también hablará de lo que conoce, ¿no? Como hizo Chris Carter. Pero luego lo que tiene que funcionar es todo lo demás. O sea, sí. Que J.K. Rowling empiece... Claro, es que... A ver, debe ser delicado, porque si eres una persona trans, no te debes sentir cómodo, por mucho que te haya gustado Harry Potter, igual te puedes sentir traicionado, porque a lo mejor tú te habías hecho una imagen, lo que decimos antes, sí, claro. Y como antes no conocíamos tanto a esta persona, porque no teníamos este acceso, igual que, yo qué sé, hay gente que se puede decepcionar con cómo piensa, yo qué sé, Neil Gaiman, ¿no? Es muy difícil, pero seguro que... Sí, es complicado, pero yo creo que es un tío que siempre está bastante templado en Twitter, por lo menos. Pero claro, hay que ser un poco también respetuoso y tener en consideración los deseos de los demás. Por otro lado, J.K. Rowling ya sabe lo que hace cuando hace ese tipo de declaraciones. O sea, supongo que no tiene tampoco mucho dinero que perder. Pero una cosa que sí entronca con la opinión de otro escritor, me acuerdo que Terry Pratchett, sí. Eso entronca un poco con el libro. Él comentaba que de vez en cuando, por ejemplo, le venían propuestas de Hollywood para adaptar Mundo Disco. Y claro, le venían con un cheque, pero siempre quieren cambiar algo que era la esencia
de la obra original. Y cuando le venía gente de la ABC, le venían con buenas ideas, pero tenían muy poco presupuesto. Y eso, cuando he leído sobre las series sobre Gomergast o Netherworld, Neverwhere, de Neil Gaiman, un poco al ver clips, bueno, yo no las he visto per se, pero he visto clips en YouTube y digo, no hay forma de que se quiten de encima el aura de televisión británica barata de los 90, ¿eh? Pero es que en Neverwhere incluso parece que lo buscasen adrede, porque es una serie que se rodó en cine y luego la pasaron a vídeo por un tema presupuestario, y claro, acaba teniendo este look para Tuffel, que creo que al principio no era la intención, pero se acabó convirtiendo en eso. Y lo de Gormenghast creo que lo hicieron lo mejor que pudieron, o sea, creo que eso era lo que ellos entendían como superproducción cuando ya teníamos HBO en antena en ese momento. Y dicen, bueno, no he leído Gormenghast de Mervyn Peake, pero tengo entendido que es una de las cumbres de la fantasía literaria británica. Es decir, y parece ser que la televisión, la serie no le termina de hacer justicia, lo cual me parece lógico. Cuando la ves, la serie es correcta, está bien, te invita a leer el libro, desde luego, que por lo menos eso lo tiene, pero tampoco creo que se trate de un clásico. O sea, creo que es una... Aquí Neverwhere y Gormenghast son series muy peculiares en este libro, porque el culto no es exactamente... está definido por la serie de televisión, sino por los libros. Y en el caso de Neverwhere es muy, muy curioso, porque Neverwhere es una novelización de la serie, en realidad. O sea, primero escribió el guión, se hizo la serie, y Neil Gaiman, que no quedó satisfecho, dijo, bueno, por lo menos tengo la oportunidad de hacer la novela. Pero realmente lo que estamos leyendo es una novelización de la serie de televisión. Claro, pero un poco Neil Gaiman es el problema que tengo, yo creo que con buena parte de su obra siempre, que ha sido esta idea de él no quiere nunca, o él no tiende a que haya un enfrentamiento final en la serie en plan película Marvel. Él quiere otro tipo de enfrentamiento. Y claro, fue una cosa que le comenté a Víctor cuando hablábamos de los grandes proyectos de película que nunca se habían hecho, y hablaba de ¿cómo se llama? Lo de que está ahora en Netflix, Sandman, que decían, presentaba Neil Gaiman el proyecto a Hollywood y le preguntaba a algún ejecutivo, bueno, pero en un momento dado Morfeo se pelea con alguien y decía, sí, pero no al final, no hay una batalla final, y claro, y decían, pues entonces no estamos interesados. Sí, de hecho fue desarrollada por Harvey Weinstein. Claro. Estuvo ahí, lo ponía en el blog en aquella época, Neil Gaiman. Bueno, claro, es que son maneras, vamos a ponernos un poco pedantes ahora, más europeas de narrar una historia. Este conflicto terminando en una gran explosión de lucha física entre el bien y el mal, no tiene por qué, ¿no? Puede ser un combate filosófico. Sandman trata de eso. Voy a decir que me gustó bastante la serie de televisión de Netflix, dentro de que con el formato visual Netflix tengo un poco el desapego. Es lo contrario que me pasa con lo que hemos dicho antes de una serie de la BBC grabada en vídeo. Bueno, el formato Netflix creo que es el digital feo, es como que han ponzoñado mi imagen de algunas series, y aun con todo, mira, el propio Víctor me dijo, anda, que si Sandman lo hubiesen hecho en los 70 con 4 duros y este formato estarías flipando, pero la ves aquí con los efectos digitales de Netflix. Claro, y ya es que un poco como que a lo mejor también pasaba en los 70, pero se ha tenido una homogeneización de cómo se tiene que ver una serie que recalca un poco ese HD o ese 4K que se da ahora en HBO, en Disney, que es todo muy, yo le diría naturalismo mal. Me acuerdo de estar hace poco viendo Infinity War en casa, y la escena, por ejemplo, cuando Ojo de Halcón es Ronin, y digo, ¿por qué esto es tan televisivo? No me he dado cuenta cuando vi en el cine, pero ahora digo, es muy televisión, una realización muy... Sí, aparte, o sea, Marvel ahora estaba a tope con Marvel hasta precisamente Infinity War. Luego me pasó lo que me lo ha pasado a muchísima gente, ¿no? Ya no hay un plan, empiezan a aburrir, encima 80.000 series de televisión, un poco parecido a lo que pasa con la Guerra de las Galaxias, ¿no? De que hay un momento en el que me ha dejado de interesar del todo. Pero ahora pienso... O
sea, si representan visualmente lo que ha sido esta época, qué época más fea, ¿no? O sea, igual que puedes pensar lo que hacía en los 70, pero sí es verdad que la televisión era muy homogénea, la norteamericana, sobre todo cuando pensamos en Kolchak y piensas, yo qué sé, en la chica de la tele, pues el estilo visual quizá no se diferencia tanto, ¿no? Alguien te diría, en Netflix pasa igual. Bueno, quizá, pero el nuevo Hollywood sí que era un gozo. El otro día veía un largo adiós y qué fotografía tiene, ¿sabes? Y cuántas películas tienen estoy viendo Sugar, la serie de televisión protagonizada por Colin Farrell de Apple TV. No sé cuál, no sé cuál es, pero no la he visto. Pero así te diría que es un estilazo moderno, o sea, no tiene la belleza icónica el día noche de Los Ángeles de la película de Robert Altman, ¿no? de Sidney Lumet, en La noche cae sobre Manhattan. No tiene, cuando Robert Altman no tiene la fotografía de Popeye, ¿no? La fotografía de Popeye. No he visto Popeye todavía. Yo tampoco, yo creo, hace poco los de Relater Media hicieron un vídeo reseñándola y yo la veía, o sea, vio la fragmento y digo, creo que de pequeño la llegaría a ver, pero claro, es un recuerdo que está ahí en las brumas del pasado, ¿no? Es como... Sí, se ha quedado ahí en el olvido. Yo no recuerdo absolutamente nada. Cuando he visto imágenes he pensado, es que claro, porque esta película no tengo... Como Gandalf, no tengo ningún recuerdo. Exacto, es como, yo que sé, aún me pueden dedicar de Galáctica Estrella de Combate y pensar en Fénix por ahí disparando rayos láser, pero de Popeye 0,0. No sé si también pasó muy por debajo del radar en España, ¿eh? Puede ser. De todas formas, sí que hay algo que enlaza Weird TV con tu libro sobre Twin Peaks, porque ya en ese libro enunciabas algunas de las series que aquí se nombran, por ejemplo, Sin Identidad, sí, y Wild Pants, con el rector de protagonista. Sí. Qué casting más raro de Calvus. Sí, bueno, ahí en Web TV los capítulos orbitan en torno a alguna serie popular, Doctor Who, The Twilight Zone, Expediente X, Twin Peaks, etcétera, y se habla de series que podrían ser precedentes de una manera o de otra, aunque no sean reconocidos o no, simplemente, como decía antes, de Omega Factor nunca la dio Chris Carter, pero cuela como precedente de Expediente X porque tiene a dos investigadores de diferentes sexos investigando fenómenos paranormales, con lo cual no hablo de Omega Factor en este libro, pero hablaré de ella pronto en serializados.com, así que atentos. Y en el caso de Twin Peaks, lo curioso es que hubo un momento muy raro en la historia de la tele donde hubo una serie se abrió una puerta muy poquito tiempo donde las cadenas dieron luz verde a proyectos que le recordaban a Twin Peaks, porque Twin Peaks, como hemos dicho antes, durante un breve espacio de tiempo, durante el verano de 1990, fue un fenómeno sociológico. Y esto dio luz verde a Doctor Alaska, que el guión de Doctor Alaska estaba escrito antes que el de Twin Peaks, pero el proyecto llevaba en un cajón mucho más tiempo. A Air Indiana, que es otra serie que comenta Dani Morello en el libro, y Will Pants. Will Pants se parece a Twin Peaks por motivos que no son de argumento. Que Will Pants, más que mirar al soap opera como hace Twin Peaks, lo hace a los grandes relatos, a estas miniseries que duraban 6 o 8 episodios o 10, tipo Hombre Rico, como el Shogun de Richard Chamberlain. Exacto, sobre dinastías enfrentadas entre sí, con la novedad de que eran dos sectas que se enfrentaban en Los Ángeles en el futuro y luchaban por el control de una droga que daba acceso a poder tocar las holografías y a la larga le daría a su poseedor el poder de dominar, bueno, pues la realidad tal y como la conocemos, y lo haría a través de la televisión. O sea, era como una especie de Dallas Cyberpunk, por decirlo así. Y meta, además. Muy meta. Y además estaba basado en un cómic loquísimo de Julian Allen y escrito por Bruce Wagner, que es el guionista de la serie, que se publicó serializado en Estados Unidos en la revista Details y que en España se publicó en un álbum precioso prologado por Jordi Costa por ediciones del año 93, creo que cuando se estrenó la serie en TV3. La serie fue un fracaso histórico en su día, que valía un pastón, tuvo un presupuesto muy elevado para la época, 4 directores de renombre. La producción era de Oliver Stone, los directores tenían Keith Gordon, Catherine Bigelow, que parecía que estaba opositando a Días Extraños, o que podría suceder incluso en el mismo universo.
Ryuki Sakamoto hizo la banda sonora, los protagonistas eran James Belushi, Kim Cattrall, Robert Loggia. Sí, era un poco el equivalente televisivo. Hay una serie que tiene los de Campamento Krypton, que es iban a petarlo y los petaron. Es un poco esa sensación. Sí, ¿no? pues iban a petarlo y lo petaron. Porque la cadena ABC se creyó, se estrenó en el año 93, cuando Twin Peaks ya había fracasado, y algunos ejecutivos pensaban que lo que falló de Twin Peaks es que tenía que haber sido una miniserie. El problema es que hicimos una segunda parte y teníamos que habernos quedado con el tal. Pues vamos a hacer con Will Punch una miniserie. Pero claro, ellos creyeron que estaban repitiendo, reducieron una fórmula, ¿no? Tenemos a un director conocido que hacía la de productor, que se llama Oliver Stone, lo juntaremos con un guionista de Hollywood y de cómics como Bruce Wagner, que sería el equivalente a Mark Frost. Pero es que Oliver Stone y Bruce Wagner no tienen nada que ver con David Lynch y con Mark Frost. Y además Bruce Wagner es un tío muy raro, muy raro. Y salió una serie... Dijo él que era fan de David Lynch. Bueno, exacto, sí, es verdad. A mí la serie me parece fascinante y es una... O sea, yo creo que funciona, atropelladamente, pero funciona. Tiene cosas horribles, pero me parece tan original y tan entretenida, y está tan claro que está de la cienciología en algunos momentos. Y me parece curioso que en esa época donde la cienciología tenía tanto poder en Estados Unidos, la serie no tuviera acusaciones por parte de los seguidores de Harvard, cuando en ese momento es verdad que en Los Ángeles habían comprado edificios y tenían un gran poder. Pero está muy claramente basado el personaje de Robert Loggia en Ron Hubbard, y quién sabe si Ben Savage de Hoy el Mundo, sí, el hermano de Fred Savage de aquellos años, si no está inspirado en Miscavige, el segundo al mando de la iglesia. En fin, todo queda en un producto final rarísimo, no tan raro como el cómic, eso también hay que decirlo. O sea, es como que la serie lo lleva todo al campo del culebrón. El cómic es psicodelia, no hay un argumento claro y lineal en el TVO, sí lo hay en la serie. O sea, es una reinvención de las historias del cómic. De hecho, en el cómic es un momento muy guay, porque el cómic alcanza al estreno de la serie, y el personaje Harry Wyckoff, el personaje de James Belushi en la serie, ve en televisión que están dando la serie que él protagoniza, aunque él no es James Belushi. Sí, y un poco también entronca con lo que también habíamos hablado de Murder One y de Picket Fence, de esas series que un poco querían tomar ese relevo de Twin Peaks y no lo consiguen. Pero es más raro todavía cuando el propio Chris Carter intenta aprovechar el éxito de Expediente X y plantea Millennium, por ejemplo, que también me hizo mucha gracia en su época, porque Canal Plus Millennium la ponía como la nueva serie de Chris Carter, y como la vamos a echar en Canal Plus, tiene ese aura de exclusividad más, y de repente tiraron del cable y fuera. Yo recuerdo que de Millennium, reconozco que solo me alquilé, ¿te acuerdas que salieron en vídeo los capítulos, los primeros, y los alquilé y no me gustaron nada los dos primeros, te hablo de 1995, y renuncié a ver la serie? Y a veces pienso, bueno, está bien, darle otra oportunidad, pero ahora no puedes verla en ninguna parte. Es lo que decimos ahora, el streaming, es un poco de lo que habla este libro. El streaming tendría que darnos más opciones de tener acceso a las cosas, pero el streaming se está cargando las ediciones en físico, con lo cual ya no se edita en DVD ni en Blu-ray las series, y si no las emites en streaming no tienes acceso a ellas. Y el streaming se alimenta de la actualidad, con lo cual las series de televisión de culto de los 90, de los 80, hacia atrás, incluso en los primeros 2000 van desapareciendo. Hoy en día, por no puedes ver ni Westworld, como HBO se la quitan encima para los impuestos, no tienes ningún lugar donde ver una serie de hace 6 años, que hace 8 era un fenómeno. Es un presente muy raro. Pero bueno, volviendo al tema de Millennium, que por cierto no está comentada en el libro, pero no está comentada en el libro porque no la llegué a ver. A ver, me la podría haber descargado, hablemos, claro. Pero decidí meter de Chris Carter Hard Surreal, que es la serie de ciencia ficción, porque me iba mejor para el tema de los capítulos, y Millennium, que quizás me hubiese ocupado muchas más horas. También tenía que decidir las series que tenían más de 2 temporadas, decidir cuánto tiempo quería dedicar a escribir el libro, porque si me ponía a ver series de 4 temporadas cada una tras otra, me hubiese tardado 12 años. Tenía que elegir, un poco mezclar miniseries, tal, y Millennium la decidí aparcar, también porque tenía este mal recuerdo, pero me la han recomendado mucho en los últimos tiempos, aparte de que creo que es una serie que se reinventa entre temporadas, posiblemente porque la audiencia no está acompañando, pero creo que el grupo Millennium da un cambio de la segunda a la tercera o algo así. Es que yo también la vi muy salteada, porque fue justamente, creo recordar que cuando en mi casa pusimos Canal Plus, estaba ya como que los últimos capítulos, una cosa así, no tengo... Recuerdo grabar un capítulo y decir, hostia, qué interesante es esto, pero después no seguirlo.
y aparte miraba mucho era la época de Seven, el post-silencio de los corderos, el psycho thriller que había dominado tanto la literatura de terror como decía Grady Hendrix, ¿no? En Paper from Hell. Lo que acaba con el libro de bolsillo de terror fue El silencio de los inocentes, porque el espacio que ocupaban estos libros sobre posesiones satánicas y demás, de golpe empezaron a ocuparlos los libros sobre psicópatas, que desde los 90 llenaban las estanterías. Y un poco también pasó con el cine y la televisión. De hecho, si no tenías Canal Plus y no podías ver Millennium, te podías ir a Antena 3 y ver Profiler, que era como la versión un poco para pasar el rato y mainstream de Millennium, ¿no? Que tenía a Ali Walker y a Robert Davi de protagonistas. Yo creo que también la tele de culto... hace poco vi un vídeo de Folding Ideas en un canal de YouTube que habla sobre James Rolfe, el Angry Video Game Nerd, no sé si te suena. No. Es un tío que durante los últimos 20 años se ha dedicado a criticar videojuegos malos en YouTube. Y un momento dado, porque tiene un poco auge, caída, renacer, en fin, historia de esa cultura que parece muy grande en YouTube, pero en realidad en la vida diaria es un microcosmos. Y me hace gracia porque un momento dado dice, claro, el vídeo de YouTube se salta a los géneros de la televisión, porque antiguamente, si tú querías hacer una serie de televisión, tenías que irte a un señor de 50 años y explicarle una serie a un tío que a lo mejor no veía televisión desde que era adolescente y que te diera dinero para producirla. Y entonces en Weird TV hay muchas series que un poco se han escapado, ¿no? Es decir, ¿en qué estarían un poco como le pasaría a los de la BBC cuando los Monty Python les propusieron el Flying Circus en plan de, bueno, mientras no sea muy caro lo podéis hacer, ¿no? Y es un poco como parece que a veces pasa con estas series, con la salvedad de que, sobre todo las que están hechas en Estados Unidos, gastaron una mortalidad de dinero por estos proyectos que en un principio no parecían una gran salida de audiencia. Yo creo que un ejemplo muy bonito es Max Headroom. Max Headroom es una serie de culto, no tanto por la serie, sino por el personaje, ¿verdad? O sea, el personaje fue una creación de Chrysalis Videos, se hizo un telefilme en el Reino Unido que funcionó muy bien, luego echaron los creadores del telefilme original y ABC siempre está metida en esos fregados. Fueron los que produjeron Twin Peaks, los que produjeron Lost, los que produjeron Max Headroom, se crean estos cultos que se evaden al cabo de un año o dos. Bueno, Lost duró bastante más. Y la inversión con Max Headroom en un primer año funciona, pero quizá porque el personaje se hizo tan popular anunciando videoclips, exactamente, teniendo su programa para HBO de entrevistas, anunciando la Coca-Cola, que no tanto la serie, que era un cyberpunk en la época de Neuromantes, que tuvimos una serie de televisión cyberpunk en el 86. Pero ¿qué pasa? Que competía, si no recuerdo mal, hablo de memoria, con Corrupción en Miami y Dallas. O sea, si compites en Corrupción en Miami y Dallas, no vas a tener audiencia. Pero hubo un intento y era una serie que o sea, no se la ve muy cara, pero para la época debería costar un dinero importante. Y el primer año aguantaron el vendaval y fueron lo dice Max Headroom, dice Matt Freeman, perdón, en una de las entrevistas del DVD, que fueron como la niña mimada de la prensa un poco parecido a durante ese verano. Pero es un fenómeno que quedó totalmente absorbido, fue por el desagüe. Nadie recuerda a Max Headroom. Yo voy a mi trabajo, aunque no fuera por la serie, recordaría al personaje presentando videoclips. Y ha quedado como enterrado de la cultura, lo han desterrado de la cultura popular, salvo alguna referencia en esa Futuro 2 o en Pixels con Adam Sandler que aparecía. Pues no veo que haya como y luego el tema de en qué momento, por ejemplo, convences a Brendan Tartikoff de hacer tales series, ¿no? El ejecutivo pues en el caso de Max Headroom creo que fue algo como que le habían presentado un proyecto cuando él estaba en la NBC y lo pilló cuando estaba en ABC. Siempre hay historias como muy raras, que siempre se repiten una serie de pautas. Cuando un guionista va a presentar un proyecto y entusiasma a un ejecutivo y pasa el tiempo, cuando vuelve a la cadena ese ejecutivo ya se ha ido, porque ya lo han despedido, porque suele ser un mundo muy cruel. Con lo cual es como una ruleta rusa en la que tú te imaginas una ruleta rusa, no, una feria en la que tú te agarras al caballito. Un tío vivo. Exacto, un tío vivo. Cuando te pasa de cara, te subes a él, aprovechas esa entente porque hay un productor loco que cree que hay dinero
quédate ahí, no te sueltes, porque ese hombre no va a durar mucho tiempo. Claro, o puede pasar que te encuentres con un Tori Spelling que lo que quiere es transformarla en el próximo culebrón de éxito. Sí, exactamente. Pero ves, Aaron Spelling estuvo metido en Twin Peaks. Aaron Spelling, pero de hecho Tori Spelling. No, Tori, todos la recordamos. Sí, la pobre que hizo últimamente estaba un poco regulinchi. bueno, era Donna, ¿no? En Sesión de Vivir. Sí. Y después hizo el trasvase a Melrose Place. Brevemente. Melrose Place, a su manera, también fue una serie de culto, porque tuvo como muchas vidas. Bueno, pero es que Melrose Place fue muy gracioso, porque yo me acuerdo que al principio uno lo veía porque era en plan como que una sensación de vivir más adulto, entre comillas, y cuando empezó a despuntar fue cuando metieron, como dijeron en una entrevista, a las malas. Claro. Exacto, es que hay un momento en los 80, una de las cosas que hemos borrado de la historia de la televisión, porque no queremos hablar de ello, es que los reyes de la tele eran las telenovelas, las de lujo, las diarias, o sea, las series de éxito, parte de MASH y pero vamos, lo que dominaba eran Falcon Crest, Dallas, Dinastía y... ¿Quién dispara a JR? ¿Quién disparó a JR? Exacto. ¿Quién disparó a Richard Channing en Santa Bárbara? ¿Quién disparó a no sé quién en cualquier otra serie? De hecho, la propia Twin Peaks bebe mucho de la estructura de los soap opera de los 80, que es una cosa, nos encanta hablar de Vértigo y de Jacques Tati a la hora de hablar de los referentes de David Lynch, pero obviamos que Twin Peaks también bebe de la historia de televisión reciente. ¿Qué pasa? Que en los 90 cae como muy en desgracia el soap opera, pero Melrose Place lo levantó, porque Melrose Place, sin comerlo ni beberlo, se fue convirtiendo en un soap opera claramente con villanos, héroes, fantasmas, locuras de guión, giros absolutamente demenciales, y aquel concepto que a lo mejor a alguien le gustaba de la versión adulta de Sensación de Vivir quedó enterrado también. Hombre, pero también yo creo que hay un poco de Weird TV, además yo creo que tú lo has nombrado varias veces por Twitter, ahora X, que hay un poco de Weird TV que se va un poco filtrando al mainstream, ¿no? El famoso capítulo de Corrupción en Miami que termina con una... ¿cómo se dice? Sí, que termina como Twin Peaks. Claro, que aparecen extraterrestres y tal. Exacto, y lo escribió Thomas Dish, que es como ya para hablar de más. O sea, son cosas que lo descubrí no hace demasiado tiempo. O sea, el capítulo lo recordaba. Abducción, una abducción. Sí, va de extraterrestres y demás. O en la época en que había ovnis. En los 80 hubo un momento que tu serie tenía que tener un ovni. El Gran Americano tuvo un ovni, los Colby tuvo un ovni, Corrupción en Miami tuvo su ovni. Porque bueno, estaba en boga el tema de las abducciones, Fuego del Cielo había vendido millones de ejemplares, supongo que Communion también, habían tenido versiones para cine, que quizá no funcionaron tan bien, pero que fueron conocidas, y formaba parte del estrato de la cultura popular y tenía que haber su... Pero claro, es un momento de delirio, hay un momento en el que las series decaen, entran en un periodo de decadencia, y en los soap opera esa decadencia quizá acaba siendo más largo que el momento en que la serie fue brillante. O sea, el ejemplo actual que tenemos es Los Simpsons. Los Simpsons fue un milagro durante 9 temporadas, ahora lleva como 21 años arrastrándose, arrastrando por el suelo su fama pasada, y haciendo capítulos. O sea, cuando ves un capítulo de Los Simpsons actual que lo aguantas hasta el final, dices, hombre, el argumento ha sido interesante, no me he reído ni una sola vez. Compáralo con Bart compra un elefante, ¿no? Claro. No tiene... Pero formaba parte como de estas series que se volvían delirantes, tanto Dinastía como los Colby. Recordemos que Dallas se cargó una temporada entera de la serie para resucitar a Patrick Duffy, a Bobby Ewing. O sea, hay 24 episodios de la serie que están fuera de continuidad, que son como pasan en un universo paralelo. Y lo hicieron con todo su morro. Muy poca vergüenza. Y esto ya es entrar en decadencia. Pero es que duró 6 años más o 7 después de aquello. Twin Peaks y Dallas coexisten en el tiempo. El otro día lo comentaba con un compañero y no se lo creía. Yo le dije, sí, el capítulo en que JR recibe la visita de ese pseudo ángel que al final resulta ser un demonio, que le enseña un mundo que bello es vivir, donde todo el mundo descubre qué feliz hubiera sido si no hubiera conocido a JR. Yo lo vi después del final de Twin Peaks, por lo menos a TV3, yo del año 91, y por ahí debe andar. Sí, pero yo creo que también un poco
quieras o no, había una forma de hacer televisión en aquella época que un poco... eso también lo quería enlazar con algunas de las series de las que se habla en el libro, por ejemplo Los Visitantes, que no es una serie americana, pero que también tiene un poco esos elementos de comedia un poco bufa, de lo que tú comentas en el libro, de Pez fuera del agua, que también es un recurso más cinematográfico que de serie, pero que... claro, aquí entramos en aguas un poco pantanosas porque hasta qué punto es, por ejemplo, Los Visitantes, una serie realmente de culto o es nostalgia televisiva, porque también un poco también enlaza con las que vamos a hablar, Lotería o con Cazadores de Sombras, que son series que para los que uno en su época se los han quedado de la cabeza, pero que después no han tenido una continuidad, no han tenido después un reboot, no han tenido después una... que es algo que también hay un poco de obsesión en este libro sobre las sucesivas reintentonas de formular otra vez una serie. Por ejemplo, Survivor, que era la serie británica fascinante, y esa sí que creo, es un culto muy británico, yo sé que formo parte de ese grupo de fans en Facebook y creo que está vivo, y no sienten mucho amor por el remake, que a mí me encanta el remake, porque lo vi primero y antes el remake del año 2009, y de hecho el remake de Survivor se debe decir que anuló mi capacidad de volverme fan de la serie de Walking Dead, porque como coexistieron y preferí Survivor primera temporada mucho más a Walking Dead primera temporada, hizo que me siguiera a poco la otra, por mucho que tuviera zombies, que nunca está de más, pero no me fueron suficientes. Pero es verdad, hay una cosa, ahora nos hemos vuelto locos, lo veo mucho en Twitter, desde que he vuelto usuario de Twitter, que quizá no debería haberlo hecho, hay una obsesión con considerarlo todo una IP. Es algo horroroso, sí. Para referirse, o sea, que el propio seguidor, o sea, que si un productor lo haga, pues bueno, es su trabajo. No estoy muy convencido de que sea la manera correcta de enfocar las cosas, pero ok. Bueno, pero se ha transformado un poco como el vocabulario habitual, no es como decir ahora... en vez de IP, ¿qué otro nombre? Contenido, como decir, sí, llamar a todo contenido. Sí, o consumir, ¿no? Ahora consumimos. Hombre, consumir, a lo mejor, no sé si es la palabra, quizás sí. Sí, no, estoy viendo una serie, ya sí, está. Exactamente. Y lo de pero considerar que esto pasa mucho, sobre todo con Star Wars y Marvel, son los reyes, ¿no? Es una IP. De cierto modo, Twin Peaks también es una IP. Habrá alguien que considera, claro, no te vas a hacer rico con Twin Peaks, lo siento. Bueno, pero igual vas a vivir cómodo. Hombre, yo creo que, por ejemplo, en el caso de Twin Peaks es como una cosa, sobre todo en la tercera temporada, el regreso, se ha vuelto aún más autoral. Ya no hay una forma de decir, no puedes, creo yo. Yo creo que antes tampoco se podía, pero se hacía. Y claro, daba los dos que daba. Pero no se puede franquiciar Twin Peaks. Exacto, correcto, estoy totalmente de acuerdo, pero hay alguien en Showtime y en Movistar España que lo veía así. En el momento que pones a Sergio Ramos y a Rafa Nadal presentando el anuncio de Twin Peaks para Movistar, lo estás tratando como una IP y a lo mejor eres un creador de contenido o un ejecutivo que no tiene ni idea de lo que está logrando, porque quizás Rafa Nadal y Ramos no son las personas más adecuadas para vender a Twin Peaks. A ver, yo aquí voy a romper una lanza y voy a decir que a lo mejor la han visto, no puedo garantizar que hayan entendido algo. Exactamente, que a lo mejor para otro tipo de series sí que les hubiesen encajado más. Todos sabemos, tampoco somos tan ingenuos, ¿no? Que es un puñetero anuncio y queda gracioso y que va a quedar como producto de su tiempo. Pero claro, lo que quiero dar a entender es que había alguien en Movistar que sí la trató como una IP. Claro. Lo que pasa es que en Web TV IPs hay pocas. Esas series, lo que dicen Los Visitantes, no puede ser tratada como una IP. Survivor puede ser tratada como una IP si eres un ejecutivo de Big Finish, que es la casa de audiolibros del Reino Unido que resucita series de los años 70 para un pequeño nicho de mercado que es el de los audiodramas y los audiolibros, donde sacan secuelas pues, de Zafiro y Acero, de Survivor, del Prisionero, de The Omega Factor, de ese tipo de series. No hay grandes fortunas en movimiento, pero puede haber una brecha de negocio y además puede satisfacer a los fans. En ese sentido, yo creo que sí cumplen los requisitos para ser considerado un culto. Pero claro, aquí tenemos que ya se ha vuelto absurdo hablar de esto. Igual hace 20 años, imagínate que estamos en 1995 vale. Y estamos haciendo un podcast. Es un anacronismo lo que estoy diciendo, pero un programa, estamos grabando en cassette un programa en el que estamos hablando de la lucha entre el arte y el consumo y queremos encontrar un equilibrio, ¿no? Y podemos decir que
Twin Peaks y Expediente X encontraban ese equilibrio entre, sobre todo Expediente X, fue un gran producto de consumo, pero había capítulos de una gran calidad, no eran o sea, te podía gustar el cine y no te sentías ofendido al ver un episodio de Expediente X porque tenía una calidad cinematográfica de alto nivel. Ahora se ha vuelto absurdo porque todo el mundo ha asumido que todo es un producto de consumo, con lo cual hay que pelear mucho a la otra parte. Y a lo mejor Twin Peaks es uno de los últimos bastiones que nos ha quedado. De golpe vino David Lynch y vino el señor Mark Frost y hicieron una tercera temporada y se pasó por el forro todo tipo de posibilidad comercial que podía tener la serie en pos a algo mucho mejor. Sí, pero también porque estaban jugando un poco a la baza de cerrar el círculo, un círculo que ya había empezado a dibujar 20 años antes, no solamente con la serie sino con la película. Exactamente. O sea, la película es tirarse en piedras contra su propio tejado a nivel comercial, que yo a veces dudo que David Lynch fuera tan ingenuo, porque luego lo he visto en Extras diciendo, claro, luego me di cuenta de que a lo mejor una película sobre el incesto no era lo más claro del mundo. Y piensas, ¿realmente no se daba cuenta? O él estaba tan metido en el universo de Twin Peaks que pensaba que la película iba a funcionar por la mitología, por el pueblo. Pero es que luego aparte le da la vuelta a claro, pero eso que estás tú diciendo es justamente la acusación que se le echó en cara en aquel momento. Está aprovechándose la fama de Twin Peaks para hacer una película sobre Twin Peaks y un poco es lo que tú también dijiste la última vez. ¿En qué cabeza cabe? Que va a ser una jugada comercial hacer una película de una serie que ya está cancelada. Eso es lo primero. Y segundo, que es como el reverso tenebroso de la serie de televisión. Es que nos enseña lo que no veías en la serie, pero la noche tiene mucha más predominancia que el día, en los lados oscuros no hay humor en Fuego Camina Conmigo, no sé, en las Missing Pieces quizá, pero no hay tartitas de cereza ni zapatitos de Audrey. Es como solamente la visión oscurísima de la vida de Laura Palmer y un prólogo que es casi un precedente a la tercera temporada de lo extrañísimo que es, que se ubica más que te coloca en ninguna parte. Yo he adorado Fuego Camina Conmigo toda mi vida, pero realmente comercialmente hablando es una película de autor, sí, metida dentro de lo que alguien por ahí considerará una IP. David Lynch no, desde luego. No, hombre, no, pero porque él no juega a eso. Pero sí que es verdad que has comentado, por ejemplo, Survivor y Walking Dead, que eso sí que me gusta nombrarlo, que es esta cosa que durante, sobre todo las postimetrías del siglo XX, esa obsesión que parece que tenía la ficción de dramatizar una pandemia, hasta que al final tuvimos una y nos dimos cuenta de que la pandemia no iba a ser tan literaria, ni tan animada, ni tan fantástica. Y yo no sé si, pues claro, yo compartí la intro de Survivors un poco diciendo, joder, si es que esto estaba aquí ya, ¿no? Es terrible Survivor. Dice, no me acuerdo cómo se llama, el creador del remake, que estuvo negociando con Netflix devolver la serie, porque la segunda temporada de la versión moderna de Survivor que terminaba en cliffhanger, y que estuvo negociando un posible retorno y se lo cargó el COVID, porque claro, ¿quién iba a querer eso? Era aterradora Survivor. Encima, bueno, es que está menos mal que la descubrí justo cuando acabó la pandemia, la original, porque si la hubiera visto en los momentos cumbre de la pandemia me hubiese aterrorizado. Es un miedo que siempre ha estado ahí, el del fin del mundo por parte de un virus. Me parece que nunca lo vivimos quizás tan en primera persona como entonces. Y al final tampoco fue, por ejemplo, hablamos de la pandemia y en realidad la pandemia fue una pandemia, o sea, no fue la peste negra, te decir, obviamente para la gente que lo sufrió y la gente para la que fue terrible, pero no fue esa sensación, creo yo, de que el mundo se fuera a acabar mañana. Pero sí creo que mucha gente tomó buena nota como diciendo, bueno, estas ficciones de pandemias, vamos a dejarla de lado un rato, ¿no? Y tal, para no... Sí, se volvieron como muy agobiantes, sí. O sea, no era el momento. Yo recuerdo haber tenido bastante psicosis en la época, tengo una efisema pulmonar y estaba aterrorizado con el enfermo porque, claro, leías unas cosas, pero finalmente como lo superé, fue dejando de leer la prensa, lo siento, pero... Y no he vuelto a retomar, yo he sido durante años una persona que a la hora de comer se leía el periódico y ahora he dejado de hacerlo, porque ha habido un momento en el que, bueno,
igual veo las noticias por las noches, pero estaba haciendo más mal que bien, y no culpo a nadie, o sea, quiero decir, tendrían que informar como buenamente podían, sí, ahí no me meto, pero bueno, una desorganización lógica, pero no por ello desorganización que visto en perspectiva y hablando de lo pasado todo es muy fácil, pero quizás se podría haber llevado mejor. Claro, al final me hizo gracia que esa reacción primigenia que tuvo la gente de ir por el papel higiénico, como diciendo... Dice mucho de nosotros. Claro, el apocalipsis me va a pillar con cualquier cosa, pero con el culo sucio no. Exacto, correcto, sí. Sí, este tipo de cosas. Y total, luego para salir de la pandemia, yo por suerte no tuve ninguna desgracia personal que sufrir, con lo cual no dramatizo, pero entiendo que hay gente que sí lo hará. Pero yo lo que recuerdo es que salí con unos pelos de loco, como si hubieses gordo, enorme, bueno, más todavía de lo que estoy ahora, con pelos de zumbao y habiéndome aburrido como una ostra. Eso sí, leí lo que no estaba escrito. Y bueno, pasada la pesadilla llegó el teletrabajo, que tampoco fue tan malo. Bueno, sí. Según mis amigos. Claro, yo como tengo hasta cierto punto, como mi trabajo está un poco a prueba de balas de inteligencia artificial y a prueba de balas del teletrabajo, pues un poco... ¿Cómo es el proceso de decidir quién se ocupa de según qué series? Porque no todo es Javier J. Valencia en solitario, ni por ejemplo Víctor o... Sí, no, digamos que no es exactamente un libro coordinado como terror rural y paganismo, sino que más bien tengo como artistas invitados, ¿no? Pues un poco pregunté sobre qué series querían ellos escribir y quizá en algún caso invité porque pensé que les pegaban ciertas series. O sea, Air Indiana sabía que era para Dani Morey porque él ya había escrito sobre la serie para el blog que teníamos hace unos años, El Pájaro Burlón, que ahora existe como página de Facebook que lleva Óscar Sueiro, con mucho éxito, por cierto. El propio Óscar, sabiendo de su interés por la televisión española, pues la serie de... ¿Crónicas Fantásticas? Crónicas Fantásticas, exacto, creo que a él le encajaba con guante y que sabía que iba a pasárselo bien viéndola. También intentaba que encajasen, quiero decir, no veas una serie y no te guste y me hagas una crónica diciendo que la serie es un horror. O sea, que tengas que encontrarle un interés. No tiene por qué gustarte, obviamente, pero que, o sea, yo sabía que esto era un gol a puerta vacía. Zafiro y Acero estuvo muy disputada porque Mark Fisher la puso muy en boga no sé si era en Los Fantasmas de mi vida o en Lo Raro y Lo Extraordinario, pero habló de ella y ahora es una serie que ha resucitado su interés. Pero aquí Marcos Gendres se adelantó a todos y me la pidió mucho antes. Cuando ya empecé a esbozar el proyecto, él me dijo, si haces un texto... De hecho, yo había empezado a ver Zafiro y Acero y dije, bueno, también una manera de quitarme trabajo por mi parte, ¿no? Es que también lo que me hace gracia de Zafiro y Acero es leer sobre ella, verla después y esa que luego lo comentaba antes, pero esa sensación muy de serie británica de los 70 en la cual pasan un montón de cosas, pero en verdad nunca se ven. Es un poco ese espíritu como de película antigua china de Godzilla, de Dios mío, está arrasando la ciudad. Claro, te está contando alguien que lo está viendo fuera de plano. Sí, aparte de que las amenazas que se enfrentan en Zafiro y Acero son tan esotéricas, ¿no? Un sonido rompe el espacio-tiempo y claro, tú lo ves a la manera de la BBC de entonces. Claro. En realidad tiene un poco de, es cierto, de versión adulta quizá, o simplemente bizarra del Doctor Who, que ya es bastante bizarra de por sí, pero que se lo lleva como a unos terrenos, no sé cómo definirlos exactamente, quizá es más adulto sea la palabra, aunque también puede ser un crío y disfrutar de esa serie de hacer. Yo creo que de niño lo habría disfrutado muchísimo. A mí me hace gracia, empecé a ver un capítulo, no sé si será el primero, que es el de esta niña que está con sus padres y de repente llega el hermano y los padres ya no están. Y es un poco esa forma de jugar con la escasez de medios que también enlaza con Crónicas Fantásticas. Estaba viendo otro día La Mancha, sí, y me hizo mucha gracia cómo lo que es básicamente un estudio 1 con tintes fantásticos. Eso es fantástico, aparte de ser una crónica fantástica. Claro. Y básicamente, sobre todo, el proceso de La Mancha, cómo se va extendiendo. Claro, hay un momento en mí que
me salgo yo, ¿no? Y digo, pero si son bolsas de plástico con un ventilador, ¿qué veces container? Sí, el paroxismo en esto es los 7 de Blake. Los 7 de Blake, que es el space opera más barato de la historia de la televisión. Y los fans de los 7 de Blake somos irredentos y la amamos a pesar de todo, a pesar de que hace que Star Trek años 60 parezca una superproducción de la Warner Brothers. Pero sin embargo tiene esta estética como de videoclip de Ultravox o de Gary Newman que tiene a veces, le da como un acabado de que forma parte de una escena muy británica, muy de... No sé, es como que la primera temporada de los 7 de Blake empieza en la época del punk y acaba del 81 en la época del Blitz, ¿no? Y vas viendo una serie momento, ¿no? de Clint Eastwood, ¿no? Exacto, se va transformando la serie en otra cosa que no era originalmente. Y lo que tiene la televisión británica, la de la BBC, la de la ITV y Channel 4 posteriormente, es que se basa en la calidad sobre todo del guión y del trabajo actoral. Y lo demás tienes que poner tú de tu parte, pero como te acostumbran a ello enseguida, el ejercicio lo haces casi por sí solo. Y creo que la televisión española de los 70, lo que pasa es que nuestra relación con la telefantasía ha sido muy escasa. Sí, aparte de historias para no dormir, temáticas fantásticas, no hay muchos ejemplos más. A ver, los hay, ¿no? Pero claro, en el Reino Unido lo han tenido siempre muy por la mano, desde el cuento de terror que te contaban cada Navidad, generalmente basándose en M.R. James, que por cierto lo recibí uno por uno en terror rural y paganismo, hasta todas estas series, especialmente el Doctor Who. Pero piensa que la televisión de culto, según yo proclamo en VTV, empieza en Quatermass, el primer serial de Quatermass que se hizo para la BBC. Claro, es que ya, imagínate haber tenido eso en España en los años 60. Claro, pero es que aquí en España lo que ha pasado es que teníamos, por ejemplo, La Cabina, teníamos Historias para no dormir, que, o sea, la gente hablaba como que, ay, el capítulo del televisor, que aparece el padre de Narciso Beñi Serrador y tal, y son como islas. Exacto. Entonces es un poco como pasa con Amenábar, ¿no? Que como que Amenábar es nuestro director de terror, ciencia ficción, thriller, que nos exporta. Que incluso creo que Amenábar también tiene una película que enlazaba con las setas satánicas de los 70. Es que esa película no me acuerdo ni cómo se llama y tampoco tuvo... No la he visto. ¿Sabes cuál te digo, no? Regresión. Creo que sí. Con Ethan Hawke y sí. Harry Potter, la chica, no se llama ahora. Que hacía de Hermione, ¿no? Sí, sí. Bueno, sí. Emma Stone, no. Bueno, ella. No he visto Regresión porque entiendo que se filmó en inglés, pero es que en todas las plataformas donde la cuelgan siempre está en versión doblada. A lo mejor se rodó, ya sabes, como las coproducciones de antaño y era la película española, no lo sé. O como las italianas, ¿no? O como las italianas, exacto. Pero me he quedado siempre con las ganas de verla. Pero tiene muy mala fama esa, ¿eh? Yo creo que cuando se trata de género tiro millas y me pongo a ver lo que sea. Pero porque es verdad que Amenábar, desde que dejó el género, hay muchas que no he visto suyas, y la última serie esta que hizo con Stanley Tucci era yo que también barco, perdí. La Fortuna. Y no he visto Ágora, me he perdido ya varias, pero me pasa con De la Iglesia también. Hay un momento en el que perdí un poco el interés y lo recuperé con Veneciafrenia, que quizá no es muy buena, pero ostras, me invitaba a verla por fuera, por lo menos. Yo es que no la he visto, pero como todo el mundo dice que era tan mala, y no tan mala, sino como es que en plan de vuelve a pasar lo de siempre con el De la Iglesia, que es el final atropellado y tal. Sí, pasa. A ver, no te voy a decir que no la veas, porque como divertimento, oye. No, a ver, yo creo que, de hecho, curiosamente, Alex de la Iglesia en un futuro podrá formar parte de otro volumen de Web TV cuando se hable de que no ha conseguido hacer la tercera temporada de 30 monedas. 30 monedas, es verdad. No me he puesto a 30 monedas, como te he dicho, me quedé sin HBO durante una larga temporada y no he empezado a verla, me gustaría, la verdad que, ¿ves? Esta tiene ingredientes para ponerme. Y claro, ahora que la han cancelado y va a quedarse ahí como serie maldita, pues ya me atrae mucho más. Va a ser como... Lo mismo hace un cómic, ¿no? Como su proyecto de Fu Manchu, o no se queda ahí en el éter para toda la vida. He sido bastante seguidor de seguir series canceladas en cómic. Serenity, por ejemplo, Reserca publicó aquellos cómics de Firefly, ¿te acuerdas? La serie Sí. de Whedon. Expediente X ha leído una buena cantidad de ellos. Buffy creo que tuvo temporadas, estas no las coleccioné, me pilló ya una época en la que me había desenganchado, pero sabemos que
es un placebo. En todas las secuelas que se han hecho en cómic de algo, si luego ha habido la oportunidad de volver a hacerlas en pantalla, ignoran siempre los cómics, con lo cual claro, sabes que estás viviendo un multiverso de papel mojado. Claro, es como la película de Transformers de Michael Bay, la relación que pueden tener con los cómics de Marvel, que es ninguna, y es una lástima porque en los cómics se desarrolla tanto los personajes y las tramas, o los de G.I. Joe. Yo, Transformers me pareció tan mala la primera de Michael Bay, confieso que jamás volví a ver ninguna más. Y G.I. Joe, creo que vi la segunda con mi sobrino, y bueno, no sé, no me acuerdo absolutamente de nada. G.I. Joe sí que fui de jovencito, leía los cómics, coleccionaba las figuras y demás. De Transformers no fui tanto. Recuerdo, o sea, en época de Comics Forum igual acababa leyendo de intercambios con amigos y tal, me leía un montón de cosas. Pero los tengo como muy olvidados, no sabría decirte. Sé que ahora han vuelto, han hecho una nueva... ¿De G.I. Joe? Sí, que comparte el universo, creo, en cómics. Pero en plan como estos crossovers de He-Man contra Superman, o... Supongo que sí. ¿No? O Doctor Manhattan contra Superman, en fin. Pero bueno, el libro termina con un texto, y lo voy a leer para que no se me vaya, de Marcos Hendrek, sí. Que un poco también comenta esta supuesta edad de oro de las series de televisión, y también pone un poco frente al espejo a la ficción española de los últimos años, que frente a lo que decíamos antes con Ustedes para no dormir, o La cabina, pequeñas islas de la ficción, pero que en realidad al final estábamos más siempre tirando a cosas mucho más catetas hasta cierto punto, ¿no? Sí, por desgracia es así. Cuando, o sea, hay un refranero, aquel de otros vendrán que bueno me harán. Cuando teníamos dos cadenas no sabíamos que íbamos a tener la mejor versión de televisión española que iba a haber jamás. O sea, en teoría, el hecho de que hubiera más oferta cuando llegaban las privadas tendría que haber traído así mejor de todo, pero no fue así. La televisión española, como entró en la guerra por las audiencias, empezó a obviar sus obligaciones culturales y empezó a participar en la lucha por lo más rápido, lo más sencillo. Y la llegada de las teleseries en los 90, esta época en la que decíamos de que Expediente X acabó enterrada de madrugada, también puede ser porque en esa época Telecinco apostó mucho por las series patrias, lo cual sí no es mala idea, porque si no te genera industria tienes que tomar medidas de ese tipo. Pero claro, yo no recuerdo, o sea, confieso que haber visto capítulos sueltos de Farmacia de Guardia o de Médico de Familia o de Compañeros, incluso de Compañeros creo que me dio una temporada casi entera, o Lleno por favor, o El Orgullo de la Huerta, ¿te acuerdas? El Cheers español fue la primera de Antena 3, aquella que duró, bueno, el Cheers español antes del Cheers español, claro. O Mi Loca Peluquería. Claro, había a ver por dónde van a ir tirando las series, pero más allá del impulso inicial de cuando hubo esta gran oferta, Colegio Mayor, sigamos diciendo títulos, ¿cuál de ellas es de culto? ¿Cuál de ellos ha tenido un seguimiento? ¿Cuáles eran fantásticas? Yo diría que ninguna. Pero sí también me hace gracia porque en el libro nombras una serie que ya el nombre original en mi cerebro ha fagocitado el que tiene en castellano, que era Quantum Leap, que era Viajando en el Tiempo. Sí, claro. Aquí en Cataluña a lo mejor también tiene otro nombre, ¿no? En catalán es el salto. Vamos más a grano, ¿no? ¿El salto por dónde? Por el tiempo, pero da igual. Sí, era a través del tiempo o algo así. Sí, algo así, no me acuerdo. Es que todo el mundo la llama Quantum Leap. Claro, ya esta es la película, y Quantum Leap, por ejemplo, ¿la habéis obviado porque ya era como que muy tratada dentro de los volúmenes de Teleculto? Creo que sí, que Quantum Leap no tiene, bueno, quizá empieza a tenerla, pero cuando yo escribía este libro ya se ha dado el remake, que creo que ya lo han cancelado, que ha durado 2 temporadas. Bueno, el remake se cuela, porque de hecho existe el personaje de Scott Bakula en el remake, por lo que he leído, algo he leído sobre, o sea, se perdió en el tiempo años anteriores, pero bueno, no hay ninguna más conexión, porque Scott Bakula se negó a aparecer y Dean Stockwell está muerto, por lo cual. Pero sí, es uno de los motivos por los cuales la dejé de lado. O sea, es una serie que consideré que estaba... O sea, hablar de las series que no se habla en general en los volúmenes de las series de culto. O sea, y sobre todo en este último siglo, pues sobre Buffy, sobre Galáctica, sobre Lost, se ha hablado ya en profundidad. O sea, si hago un web TV2,
no de Lost, pero puedo hablar de las series que surgieron alrededor de Lost y no funcionaron, o la que funcionó y no le importó a nadie, si es que existe. Bueno, es que creo que existe, por ejemplo, The Leftovers, que es una serie que tuvo éxito, o sea, la gente que le gustó mucho. Yo la considero casi una obra maestra. Claro, pero después no he visto que tenga un seguimiento, es decir, no es... ¿cómo decirlo? No es como Twin Peaks, que sí que había una sensación como que, alguna vez hicieron una tercera temporada, ¿no? Sí, y quizás fue un producto de HBO minoritario, pero que supo estar en su lugar todo el tiempo. La inversión fue la correcta, porque no creo que fue una serie muy cara, pero el dinero está muy bien gastado. Y sí que dio la oportunidad a Damon Lindelof de hablar de cosas que quizás se le ocurrieron en Perdidos, pero el propio formato de Perdidos no le permitía explorar. Es una serie que habla sobre los que se quedaron atrás, no sobre los que se fueron al otro lado. Y podría parecer que hace una dupla con Lost, pero no la hace, se va por unos derroteros filosóficos muy interesantes. Pero sí, podría ser considerada como una especie de pseudo hija bastarda de Perdidos que funcionó a su manera. Pero yo me refería más a productos tipo Flash Forward o el remake de V, que era casi más, miraba más a Perdidos que a la V original, o los 4400, sí. Que esta me la vi entera y la disfruté muchísimo, y duró 4 temporadas. Ojo. Sí, pero que también un poco responden a ese zeitgeist, ¿no? Que solemos decir, de ese momento de hacer este tipo de series. ¿Por qué? Porque funciona, pero funciona, no lo sabemos, vamos a echarlo para adelante. Sí, exacto, y el buscar el nuevo Perdidos aún existe, porque mi mujer estuvo enganchadísima a Manifest, que la resucitó Netflix, una serie que emitía ABC, creo que la cancelaron, y Netflix ha resucitado, y también va de los pasajeros, es una mezcla entre 4400 y Lost. Pero ahí también eso entronca con el hecho de que a lo mejor ahora estamos viendo una tele de culto que es un poco como lo que te decía antes de YouTube, ¿no? Que existe el YouTube es ya un océano de contenidos dispares, que es lo que es imposible destacar algo. Claro, y en las plataformas hay series a las cuales la gente se engancha con mucha facilidad, pero igualmente se olvidan con mucha facilidad, aunque en su momento gustasen mucho. Estoy pensando, por ejemplo, en Preacher, más allá de los cómics, o American Gods, que mucha gente... Claro, American Gods tuvo unos follones de producción, pero vamos, la primera temporada, yo no tenía Amazon entonces y me la compré en Blu-ray, y se hablaba muchísimo de la primera temporada de American Gods, y luego la segunda pasó desapercibida, y hubo una tercera que no ha visto nadie. Que yo conozca. Y vamos, yo todavía estoy pendiente, estoy a la mitad de la segunda todavía. O sea, es que la segunda ya empiezan a pasarse el libro por el forro, bueno, la primera ya se nos da sus licencias, pero se ve que Neil Gaiman ya explicaba que tuvo muchos problemas, actores que se iban sin parar, de la segunda a la tercera se vuelven a ir otro puñado. Bueno, no es una manera correcta de hacer la serie, pero sí que es un ejemplo. Es verdad, American Gods fue como un pequeño fenómeno de redes sociales, y luego al día siguiente cayó completamente del olvido. Es que eso también es una cosa que aquí conviene, y yo creo que en el libro se acentúa, pero también conviene subrayarlo, que un gran problema que existe con la narrativa audiovisual, cine y televisión en particular, es que no solamente estás contando con la historia, que tú estás diciendo que lo muy importante de las producciones de la BBC era muy bien, es el problema de que en un momento dado te das de frente contra los egos de esos seres maravillosos que son los actores, que quieren más protagonismo, que empiezan a meter mano en los guiones, y eso incluso un poco en la primera serie que se menciona en el libro, Colchan, es un poco lo que también acaba sepultando también su porvenir. Sí, y se repiten en tantas y tantas series a lo largo de la historia, que el protagonista se quiera ir, o quiera más dinero, o tienen que cambiarlo porque quiere... o que se canse de hacer 8 temporadas con un personaje. Sí, no sé, se me ocurren tantos ejemplos. O sea, Doctor Alaska, por no hablar de las que estamos hablando todo el rato, Doctor Alaska tuvo este problema. No sé si viste la serie en su día. Sí. Y ya sabes cómo acabó aquello. Sí, acaba yéndose a la isla de Dr. Moreau y diciendo, sáquenme de aquí. Sáquenme de aquí, por favor. Y claro, hay que buscar a un doctor suplente y queda feo. Da igual cómo lo intentes justificar, sabes que está haciendo un parche, y el trabajo de un guionista es que ser tan hábil de que tus costuras no se vean. Pero es que a veces es inevitable. Si tienes que hacer un movimiento de ese tipo, las costuras se te van a ver por todas partes, y el resultado final de algo que hasta entonces estaba siendo sensacional, pues de golpe hay un pegote ahí
Puede estar mejor o peor resuelto, pero el pegote está. Claro, y un poco responde a lo que siempre, lo que se ha formado un poco en ciclos podcasteros, el efecto Pucci, ¿no? Este de vamos a meter un personaje que sea, si no sustituye, pero por lo menos que intente darle un toque más actual a la serie, o que intente darle un toque más, un filo a... Sí, no sé, yo creo que la solución milagrosa de toda Alaska, he pensado mucho en ello a lo largo de los años. Hubo un capítulo en el que no salía, cuarta temporada te hablo, en el que no salía Ron Morrow, porque el Dr. Fletman se había ido a Nueva York. Era un capítulo que... Había vuelto a su planeta. Sí, pero solo era un episodio. Y venía un tío de Los Ángeles que era lo contrario a Joel. Le encantaba, sí, se iba de pesca, era un personaje de un capítulo, y a la semana siguiente volvía Joel, no pasaba nada. Yo hubiera puesto a ese personaje como nuevo médico del pueblo y lo hubiera convertido en un secundario y no hubiese intentado repetir el chiste trayendo a un médico que le pasa exactamente lo mismo que a Joel Brakeman, con la novedad de oh Dios mío, está casado, con lo cual da la sensación de que así aprovechamos tramas que teníamos pensadas para Joel y Maggie, pues se la enchufamos a estos dos y a ver si funciona el experimento. Pero claro, de nuevo es a todo lo pasado, pues sin decirlo, a lo mejor era la apuesta más conservadora de no ahuyentar al público clásico, claro, una serie que ya tiene 6 años. Expediente X como el tercero contrario, ¿no? Te puso de protagonista, o sea, una vez, por lo menos, más allá de que Expediente X duró demasiado, como pasa con muchas series, en la actual temporada, si no tenemos a Mulder, ya no tenemos que justificar que Scully se convierta en la creyente. Con lo cual podemos devolver al concepto de personaje descreído, que es el que interpreta a Robert Patrick. Y por lo menos Robert Patrick no era un rebufo de Mulder, de hecho era lo opuesto a Mulder. Sí. Y como que orbitan los dos alrededor de Scully, de hecho, era parte de la temporada. Aparte de Expediente X, aparte de durar demasiado, y la nombras en el libro, tuvo una secuela cinematográfica que yo recuerdo perfectamente, la persona que me acompañaba durante ese visionado, girarme y ver que están jugando al Tetris en el móvil, mostrando un desinterés absoluto, y que por otro lado yo no podía echárselo en cara, pero es que es verdad que es muy mala. Y yo, a mí, mira, siempre la pongo como ejemplo de estar viendo una película del cine y me estaba esforzando mucho a que me gustara, y ya al final, el último plano con las monjas aquellas mirando las caras, y se me cayó, y ya dije, no, es muy mala, y de hecho considero que de los 202 episodios de la serie original, este es el 203, o sea, está como abajo del pozo. Sé que tiene defensores, hay gente que me gusta, pero luego para mí sucede en el mismo universo que la secuela de Expediente X, las temporadas 10 y 11, que tienen capítulos puntuales que están bien, pero es curioso como la trama principal es lo que hace agua. O sea, de hecho, lo que me gustaba de Expediente X, lo que me volvió fan, que era el culebrón dentro de la serie, que ocupaba un tercio de lo que era el global de la serie, es lo que no me gusta del reboot. O sea, los capítulos individuales, Expediente X, eso nunca se sabe cómo funcionar. Puede que yo toque uno bueno, uno buenísimo, uno malo, uno normalito. Hombre, el lobo, puede que sea. Exacto. Venga, pues el Trashman que hubo este año, ¿no? Los Tulpas, venga. A ver qué pone la masa ya esta semana. O sea, venga, lo que toque. Claro, pero ahí hay una diferencia, y te estabas diciendo antes sobre qué es lo que funciona en la tele y lo que no funciona, o un poco esa sensación de qué podemos producir y tal. Y hablabas también de series que tuvieron un montón de capítulos. Hablábamos antes de haber nombrado Colegio Mayor y tal. Y yo, por ejemplo, recuerdo mucha frustración en su día. Yo, por ejemplo, veía Cheers al mediodía. Y yo no creo que me hiciese gracia de caerme por el suelo, pero me gustaba el hecho de que viese una serie americana y tal. Claro, yo me acuerdo del día que me la cambiaron por Cristal. Que ahí fue un poco ese momento en el cual ya entró el culebrón venezolano en nuestras vidas, y ya... Sí, hubo el culebrón venezolano, yo creo que Los ricos también lloran, ¿no? También estuvo... Yo creo que era previa a Cristal. Sí, pero el boom fue con Cristal muy fuerte. Sí, en Andalucía pegó mucho Topacio también. Luego llegó La chica de rosa, creo. Sí. O La dama de rosa. Agujetas un color de rosa. La revancha antes de Gillón en Telecinco. Esta la recuerdo porque me la veía. Había una actriz que me parecía guapísima cuando yo era niño y me acababa viendo casi el capítulo entero, pero no sé si la veía. Y luego la van Gillón. Este boom enorme que es cuando llega Twin Peaks a Telecinco. Claro, por eso digo que hay esa sensación de que el culebrón, pero un poco a mí me gustaría enlazar con una cosa que dice una persona que aparece en este libro, que es Sting, sí. Que cuando él habla de bonanza,
dice, a mí me gustaban mis culebrones, pero con gente a caballo y con revólveres. Y es un poco esa sensación, ¿no? De que al final lo que nos gusta de una serie es esa sensación como que de culebrón que se va un poco como Juego de Tronos, ¿no? A mí me gustan mis culebrones, pero con dragones y con grandes batallas, ¿no? Pero por eso también un poco, lo que decía antes, ¿no? Hemos obviado en la historia televisiva, también porque no había apenas crítica televisiva en los años 80, o sea, el ejemplo de Twin Peaks me viene muy bien para ejemplificar que lo que ensalzó a Twin Peaks fue la crítica de cine, no necesariamente la de televisión. Hablo de España, ¿eh? En Estados Unidos y en el Reino Unido sí que había críticos de... Y por eso se olvida mucho los referentes televisivos y se mencionan mucho los cinematográficos. Pero también es cierto que cuando hablamos de clásicos televisivos de los 80, o sea, cuando decimos las series que empiezan a aplicar la tridimensionalidad en la teleserie norteamericana son Hill Street y St. Elsewhere, que es Hospital, o A Coruber en TV3. Son como los dos ejemplos de que cogen esto de las telenovelas tipo Dallas y Dinastía, que quizá no son series para hablar académicamente de ellas, o sí, pero solo de un nivel irónico, salvo que llegue alguien postmoderno que la reinterprete. Y de aquella manera, porque St. Elsewhere sí que tiene ese final, ¿no? Que un poco... Sí, lo que pasa es que... Tiene esa gira que todo el mundo acá. Yo defiendo mucho ese final, el de la bola de cristal, de Donnie Westphal, porque creo que era simbólico. O sea, todo ha sido un sueño, pero no era Los Serranos de él se despierta, sino que en la televisión es un sueño. Creo que quería meterse en ese... También es verdad que en la última temporada pasaban cosas muy raras. El avión que se estrellaba, la avioneta que se quedaba estrellada en el... Empezaban a pasar cosas que ya no eran un poco proto Twin Peaks 3. Aparecían dos espías que eran los padres del doctor Ehrlich, que venían como de otra serie del pasado. Había un cruce con Mannix, que era una cosa muy extraña. Pero bueno, sabemos que no era la intención durante 6 temporadas de St. Elsewhere. Pero sí que son como las series a las que se suelen nombrar, ¿no? También la conexión entre Steve Bochco, que era el gran nombre de la televisión de los 80, era como el gran referente. Me sorprendió mucho que cuando murió Steve Bochco no hubo apenas menciones en la prensa, cuando era alguien que era importantísimo en mi infancia, por Hill Street, pero también por grandes fracasos como Cop Rock. VTV lo he enfocado a la ciencia ficción, la fantasía y el terror, pero Cop Rock sería un ejemplo de VTV, o sea, un policíaco musical. ¿La recuerdas? Fue el gran fiasco de... Sí, tengo un vago recuerdo, pero no te puedo poner en pie ni qué actores tenía ni nada. Y Murder One, que hay quien te dirá que fue el intento de hacer su propio Twin Peaks, pero llevándose a su terreno. No, tenía lo de Twin Peaks del asesinato, pero tenía cosas muy diferentes. Serie que fue un pequeño fenómeno durante una temporada, pero que la segunda temporada ya no vio nadie también, ¿no? Claro, pero también un poco porque ahí también la máquina de hype de Telecinco, por lo menos en España, sí que funcionó. Pero no sé, hay también series que durante una época tienen mucho éxito y después como que han desaparecido del acervo popular. House, por ejemplo. Sí, es cierto. ¿Cuánto duró House? ¿9 temporadas? 10, creo que lleva. Yo llegué a ver 2 enteras, que me gustaba, pero es el tipo de serie que si no veo no pasa nada. Es que era un poco la típica serie que ya llegó a un punto de clímax, que es cuando House lo mandan a una clínica, patán, y es cuando a lo mejor es cuando tiene que haberse cerrado la serie, cuando sale de la clínica y ya se supone que un poco se ha recuperado, se ha reformado entre comillas como persona, pero insistieron creo que 2 temporadas más en tener a uno de los médicos de esa clínica en la que le habían internado como consejero suyo en el día a día. Entonces claro, es un poco como vamos, yo no soy fan de Buffy, pero tengo entendido que las 2 últimas temporadas de Buffy, cuando la resucitan y tal, es un poco también eso de intentar ¿cómo se suele decir? Picar un hierro frío, ¿no? Sí, bueno, aparte hubo el trasvase de cadena, creo, en las últimas 2 de Buffy. Pasaron a UPN, un Nintendo, ¿no? UPN que se acabó convirtiendo en CW. Yo tengo muy buen recuerdo de la sexta, porque sí que intentaron hacer cosas nuevas. Siempre es el síndrome de la sexta temporada, es cuando también pasó en X-Files, ¿no? Pero la séptima me pareció muy flojita. Estuvo bien que se acabara. Así quizá la sexta hubiera estado bien para cerrar, pero no terminaba de un modo quizá tan Buffy-céntrico finalmente. Estaba más centrado en Willow, el 6º año. Y bueno, sí, se acaban siendo series que más que me pese, porque mientras las veo las disfruto y me gustan. Los mitos de las series largas también deben tener su larga duración para que hablemos de la 4ª temporada estuvo muy mal, pero resucitó en la 5ª, porque esas cosas pasan. Y a veces
veces las cosas no tienen que durar solo 3 años, a lo mejor, y series que pueden ser de larga duración, pero casi siempre acaban durando más de lo que deberían porque se mete el Rob Morrow de turno. Claro, pero es que claro, es un poco el caso inverso de cuando la gente habla de una serie y dice la primera temporada es un rollo, pero la segunda se empieza a animar, ¿no? Es como digo, pero vamos a ver, tengo que invertir 12 horas de mi vida. Esto, hubo un momento, quizá cuando era más joven y era estudiante y no trabajaba y que se me podía vender algo así, ¿no? De decir, bueno, puedo hacer esta inversión de 10 horas para luego... Pero hoy en día, para mí, eso es veneno. O sea, si me dices eso, ya no la voy a ver, por muy buena que sea la segunda. Primero, porque no voy a empezar una serie por la segunda temporada. Y segundo, no voy a tragarme 12 horas de algo que ya me están diciendo que no está bien. Con lo cual, jaque mate. Es un poco el reflejo... hace poco le hice una entrevista a Kyle MacLachlan por Fallout y le preguntaron si había jugado alguno de los videojuegos. Y dice, sí, empecé a jugar creo que al 4, pero al rato me di cuenta de que esto era una cosa que me iba a llevar mucho rato, entonces dejarlo. Es un poco igual. Pero ya un poco para terminar, que ya va siendo, va siendo un poco hora de terminar. Bueno, es la charla más larga que he tenido sobre Weird TV, te lo agradezco mucho, porque es el libro que más me está costando de vender. ¿Sí o qué? Sí. Bueno, se sabía, la serie sobre unas series de culto, series de nicho, ya casi directamente. Sí, a lo mejor sí. Yo apelo al interés del televidente por desenterrar tesoros ocultos, pero a lo mejor hay que respetar que a lo mejor el televidente lo que quiere ver es la actualidad inmediata, eso, es con lo que yo intento luchar, pero... Eso también un poco con lo que quería concluir, porque estamos hablando antes de la ficción nacional, habláis de Crónicas del Mal, por ejemplo, que en su día fue una cosa que a mí me impactó mucho, porque era un poco de, joder, además que era los lunes cuando se emitía y tal, joder, estos cortos de terror tan chungos, ¿no? Además yo recuerdo que eran muy chungos, aparte del capítulo de Sancho Gracia, recuerdo que todo como que una sensación, un poco como me pasa con el cine español de terror, que cuando estás en el cine me da más agobio que el cine americano, no sé por qué. Y habláis, por ejemplo, de, corrígeme cómo se dice, Mechanoscript. Mechanoscript del Saúl Origen. Que me hace mucha gracia que el autor, cuando la fueron a adaptar en TV3, dijo que sí, sin ningún problema, lo que sea, pero que por favor no la adapten al castellano. Bueno, supongo que porque Manuel de Pedrolo la escribió en catalán y él la visualizaba solo en su cabeza en catalán. Se puede ver actualmente otro rincón de tesoros que tenemos son las plataformas tanto de Radio Televisión Española como la de TV3 en Cataluña, donde podemos acceder al pasado con un solo clic. Sí. Eso, y de forma gratuita, eso también está. Y sabiendo que es un servicio público. Exactamente. Y esto, caray, desde que puse un Chromecast en mi vida, que bien vivo. Y yo Mechanoscript del texto lo hizo Víctor, aunque el propio Ricard Reguant nos envió un mensaje de agradecimiento por haber recordado la serie, porque es una serie que ha caído totalmente en el olvido, pero ahora que se van a cumplir, no sé si son ya 50 años, el aniversario de que se publicó la novela de Manuel de Pedrolo, que fue muy importante en nuestra infancia en Cataluña, porque era el típico libro que te daban para leer cuando eras pequeñito, y en el fondo es como nuestro Soy Leyenda, que tiende a ser un poco. Manuel de Pedrolo era un escritor de letras populares, que tanto te hacía novela negra como ciencia ficción, como cualquier otro género, y reciclaba muchos conceptos de novelas y de series norteamericanas, y Mechanoscript es un gran ejemplo de ello. También es cierto que eran esos intentos de la TV3 intentando imitar a la BBC, todavía con una ínfima parte del presupuesto de la BBC. Y hablamos de la BBC, claro, también era... Pero bueno, si uno pone de su parte, son experiencias muy disfrutadas. Pero y esa sensación de un poco reivindicar la ficción nacional y sobre todo en este caso la ficción catalana es sobre todo por un cariño propio. Después, cuando has vuelto a ver alguna de estas series, has dicho joder, o has dicho pues aguanta el paso del tiempo. A ver, le pongo buena voluntad a todo. Claro. Estoy dentro, yo te digo, con estas series británicas, y también lo puedo hacer con las nacionales, entro muy fácil dentro de la propuesta, no me cuesta. Si me salgo es porque igual la estoy viendo con alguien que hace un comentario chistoso y entonces de golpe veo ese otro lado de la realidad que no quiero ver. Pero generalmente por valores de producción me puede aguantar casi cualquier cosa. En ese sentido como espectador no tengo problema.
Claro, también está un poco el lado contrario, que Blind Passenger o Blind Passenger, la ficción sueca, noruega. Que claro, yo en este caso, como con muchas cosas que he visto, que he leído en el libro, las leo y después pongo un clip de YouTube. Y claro, cuando yo me la imaginaba mucho más siniestra. Bueno, mira la serie. Es que si entras, te acabará dando mal rollo con ese aspecto visual que tiene. De nuevo, es que estamos hablando de otro Estudio 1, otra versión de un Estudio 1. Claro, o se te mete en la cabeza William Shatner diciendo: en la primera serie de Star Trek las puertas se abrían porque había gente a los dos lados, ¿no? Exactamente. Bueno, sí, en Horizonte, Blind Passenger, quiero decir, los valores de producción son lo de menos. Y aún así tiene algún detalle muy chulo la serie. Aparte de que al principio lo vio Ridley Scott seguro. Vamos. O Fran O'Bannon, ¿no? Oh, exacto. Pues nada, no sé si quieres añadir algo sobre Weird TV o sobre cine satánico o sobre cine vudú. Hemos hablado mucho de todo. Ha sido hoy la triunfadora de las referencias ha sido Expediente X por encima de Twin Peaks y el pobre Bowie. El pobre Bowie, que lo tenemos súper abandonado, ¿eh? Sí. Bueno, no pasa nada, pero como ahora en septiembre sale, ahora en julio sale la edición tocha de Ziggy Stardust. Otra edición tocha de Ziggy Stardust. No sé. Con Dolby Atmos. A mí me hace mucha gracia lo de Dolby Atmos, que me recuerda en los videojuegos de Space Quest. Hay un momento que decía con un sonido especial que te sale hasta de dentro, ¿eh? Wow. Esa sensación, pero bueno. Bueno, yo el último aporte es: no soy un gran amante de las discografías post-mortem y pensé que con Bowie sí, que dije con él era excepción, pero luego me estoy saltando mucho el disco porque nunca es que claro, es como intentar mantener vivo algo que no está ahí. Fue una reedición de un disco en directo, me puede interesar también hasta cierto punto, porque yo tengo muchos bootlegs de casi todas las giras, o sea, y el mirar una carpeta de un vinilo, repetir ese momento de placer también no puede ser el mismo siempre. Veremos lo de Ziggy, está bien, de acuerdo, Ziggy es un especial. También pasé por el aro con la reedición del Station to Station, con los 3 vinilos. Claro, yo sinceramente lo que estoy esperando es una caja de un poco lo que han hecho como un HD Dream, pero en vez de fragmentos, conciertos enteros de Bowie, de eso, de 70 y de la gira del 76, o ¿sabes? O por ejemplo, que la gira de Let's Dance, un DVD que la mezcla no sea tan horrenda como la que tiene ahora. Serious Moonlight, ¿no? Sí, aparte de lo que hicieron con Serious Moonlight y Glass Spider, cuando los oficializaron como disco, fue pillar de la pista el máster original y tirar millas. Y tienes lo mismo que tenías en DVD. De hecho, estos no los tengo. No, en DVD ni siquiera, en VHS. En VHS, exactamente. ¿Ves? Estos dos ya no. O sea, Bowie era capaz de venderme casi cualquier cosa, pero ahora estos señores que lo tratan a Bowie como una IP, claro, ya no me convencen tanto. En fin. Bueno, corto aquí. Muy bien. Vale.